Positivamente tuya. 2 líneas para muchos es una bendición, pero para otros estas 2 líneas rojas significan preocupación. Y Ji-won había cometido una completa locura y ahora está embarazada. Hace un mes la mejor amiga de Ji-won le avisaba que ella y Min-won se habían convertido en una pareja oficial. Un balde de agua fría para Ji-won, pues ella conocía a Min-won desde su infancia y en la secundaria hicieron su grupo de 3 con Miran. Todo ese tiempo Ji-won estuvo enamorada en secreto de Min-won, pero como no quería que esa amistad se dispersara, jamás confesó sus sentimientos. Pero ahora que sabe lo de sus amigos se arrepentía. Debió haber tenido valor y confesar sus sentimientos antes. Ji-won se sentía tan traicionada, pero no había nada que hacer, solo llorar por su amor no correspondido. Pero su locura inició cuando Miran, su mejor amiga y compañera de casa, le contaba a Ji-won lo bueno que es Min-won en la cama. Este comentario fue la gota que derramó el vaso, porque Ji-won se había guardado hasta el día en que pueda confesar sus sentimientos. Ante su amiga, Ji-won solamente es una persona comportándose de forma formal, profesional, pero debería ya aventurarse a la vida. Y en medio de esto, Ji-won encontraba una tarjeta de membresía de un bar exclusivo que le había dado Miran hace un tiempo. Así que hoy quería despejar su mente y rebelarse ante su idea de castidad. Hoy, a sus 27 años, iba a dejar de ser pura. Aunque todo resultó mal, después de un mes de su locura momentánea, se daba cuenta que definitivamente estaba embarazada. Miran, quien ingresó en ese preciso momento, vio todas las pruebas de embarazo que había hecho Ji-won y se alarmó, mucho más cuando Ji-won le confesó que no conocía quién es el padre. Le contó su historia, la visita al bar, su intento por perder su pureza y ¡boom! Ahora se encuentra así. Y hoy debía ir sí o sí al ginecólogo. Ya más tarde, Ji-won junto a Miran llegaban a un hospital muy popular entre la gente rica, lugar en el cual era imposible toparse con un conocido. Pero lo de su embarazo no quedó entre ellas dos. Miran involucrada a Min-won, y eso sí que no deseaba Ji-won. Moría de vergüenza. Ellos dos trataban de indagar cómo es el hombre con quien se involucró, y lo único que recordaba era lo guapo que es, pero nada más. Algo que es un desastre. En eso Miran vio que una de las alumnas de Ji-won llegaba, y se trataba de Sejong Kang. Al verla con un hombre extraño, Ji-won no dudó en involucrarse y decirle a Sejong que no debería preocuparse, que ella la apoyará. Claro, por un momento creyó que su alumna estaba embarazada por un hombre mayor, así que para el pobre hombre que la acompañaba también recibía su zarandeo, pero al agitarlo rápidamente su rostro llegó a su mente. Este hombre es con quien pasó esa noche, el padre de su bebé. Ji-won corrió a esconderse y le avisaba a Miran que es él es el padre del bebé. Miran, quien no tiene pelos en la lengua, quería ir a partirle su mandarín en gajos, pero mientras este hombre hablaba con Sejong, Ji-won recordaba aquella noche. Él fue muy delicado al saber que era su primera vez, pero ya en este momento se empezaban a presentarse y este hombre es el tío de Sejong y se llama Do-hun Kang. Ante esta declaración, Ji-won se deprimió aún más, ofrecía disculpas y se presentaba oficialmente ante Do-hun. Ji-won empezó a platicar con Sejong y bueno, se enteró que vino porque ella va a tener un hermanito. Como suelen decir, cada uno juzga por su propia condición. Aunque tras conocer por lo que había venido su estudiante, Sejong quería saber a qué había venido ella. Ji-won empezaba a mentir, a enredarse sin saber qué decir o hacer, y en eso ya la llamaban para su cita en ginecología. Lo único malo fue que Sejong se quedó esperando a su profesora, y su tío igual, algo que no iba a salir nada bien. Miran, al ver al padre del niño, sabía que no es un Don Juan, y Do-hun por otro lado pensaba, estaba seguro, es la misma mujer de aquella noche, aquella que desapareció apenas amaneció. Para él también había sido su primera vez, pero al despertar ella ya no estaba y en su lugar encontró 100,000 wones. Fue algo que lo avergonzó. Él lo había disfrutado y pensó que ella también, pero no. Para ella, él solo valió 100,000 wones. Desde ese día pasó buscándola, pero nunca más volvió a verla. Pero cuando alguien está destinado a otra persona, aparecerá y de la forma más extraña posible. Por otro lado, Ji-won recibía la confirmación de su embarazo. Lleva ya 6 semanas.
y al verla infeliz la doctora le preguntaba por el padre. Al no recibir respuesta le comentó que si desea acabar con su embarazo será oportuno que buscara otro hospital donde le brinden ese servicio. La doctora le informaba de todo, pero Ji-won se sentía ofendida. Le contó que no estaba orgullosa de tener un embarazo no deseado, pero como doctora debería ser cuidadosa, porque incluso aunque no esté preparada, no iba a negarle la existencia a este pequeño ser. Tras todo esto salía toda desanimada, pero en eso vio a Sejong que se acercaba corriendo. Quería saber si todo estaba bien porque se veía mal. Ji-won le dijo que afortunadamente no ha pasado nada. Venía por un chequeo de cáncer, pero todo estaba bien. Incluso Mira impidió que Min-won soltara la sopa. Pero como dicen, la mentira tiene patas cortas. En eso la secretaria volvía a llamarla gritando a todos que ella se había olvidado la ecografía de su embarazo. Noticia que llegó a oídos del padre. Tras esta situación no tuvo de otra que hablar con Do-hoon. Ella, al saber que se trata del tío de una de sus alumnas, no dudó en recalcar que su papel como profesora no será manchada con su vida personal. Así que no debía preocuparse por la educación de su sobrina. Pero Do-hoon no quería tocar ese tema. Él solamente tenía una pregunta. ¿Es mi bebé? Ji-won le decía que no, que ese es simplemente su bebé. Dado a la insistencia porque recordaba su noche juntos, Ji-won le aclaró que no es suyo, que pronto se casará con el padre de su bebé y que claro que al día siguiente de lo suyo tomó la pastilla. Pero nada de lo que esta mujer mentirosa dijera, él creía. Sabía que era imposible que ella haya engañado a su esposo con él, o que incluso hoy haya asistido con sus amigos y no con el padre. Así que bueno, dado a la noticia, Do-hoon la dejaba para que aclarara sus ideas, pero le recordaba que mañana la verá. Por otro lado, Miran y Min-won la estaban esperando afuera, pero Ji-won les pidió que se fueran a casa, que ella visitará a su madre. Pero Min-won, que conoce muy bien a Ji-won y la relación que tiene con su madre, sabía que la estaba pasando mal. Quería correr a verla, pero Miran estaba celosa. ¿Por qué él se preocupa tanto por su amiga y no por su novia? Habían pasado una semana sin verse por un proyecto que él estaba haciendo, pero apenas supo lo de Ji-won, no dudó en correr y venir al hospital por ella. Siempre ellos dos peleaban por esto, porque Miran no entiende la relación que Min-won tiene con su amiga. Por otro lado, Ji-won llegaba a visitar a su madre, una madre que es más fría que el hielo, alguien que no es nada cariñosa o afectiva. La trataba como alguien que no le importaba. Ji-won ya sabía que esto podía pasar, quería consuelo, pero de ella no podía esperar nada. En eso mencionaba que su padre está por casarse con otra mujer, pero a su madre le disgustaba topar ese tema. Ji-won, que sabía que su madre la odia, le preguntaba el por qué. ¿Por qué la odia tanto como lo odia su padre? ¿Acaso fue porque tuvieron que casarse dado a que se embarazó de ella? Su madre le aclaraba que es difícil manejar un embarazo no deseado, pero trató de darle lo que necesitaba. Pero para su hija faltó lo más importante, el amor. Tras pelear con su madre, prefería irse. Su madre sí se preocupaba a su modo, aunque para Ji-won ya no servía de nada hablar con ella. Lo único que lograba era pelear y pelear. Por otro lado, Do-hoon conversaba con su asistente personal, solo que de la nada le contaba que se va a casar. Para él esto era extraño. ¿Cómo es que él tenía una pareja y no sabía nada? Aparte, le añadió que le ayudará buscando una casa que sea tan amplia como para poder criar a un bebé, y así lo haría. Pero su asistente simplemente creía que su relación era seria y nada más, pero en eso Do-hoon aclaró. Acomoda mi agenda para poder realizar la ceremonia a mediados de junio. Para su asistente esto era extraño. ¿Con quién piensa casarse? Pero Do-hoon no respondía. Simplemente le pedía que para el día de mañana organizara una visita a la preparatoria Daehan, porque piensa visitar a la madre de su futuro bebé. Y así se quedó todo confundido. Y más cuando este agregó: Ah, no te conté. Voy a ser papá. Incluso le dijo que la mamá del niño es una profesora. Así de la nada, y él ya organizaba todo sin que la novia esté enterada. Al día siguiente, Ji-won se encontraba en una junta de profesores, tan distraída por todo lo que había sucedido en su vida. Trazaba líneas sin sentidos hasta que en eso escribía Do-hoon, lo que para ella significaba su bebé. 2 líneas. Pero en eso, el subdirector la regañaba por no poner atención y de golpe la ponía como guía del nuevo profesor de lengua, del pasante, Jung Lee.
alguien que Ji-won ya conocía y que poco o nada le agradaba. Así la reunión terminaba. Ya Ji-won salía, pero en eso Jung-lee la alcanzaba. Estaba encantado de volver a verla, pero claro, ella odiaba tenerlo como compañero de trabajo. Le pidió que sea formal con ella y que se comporte a la altura con las estudiantes. Claramente este chico no había cambiado en nada. Ji-won conoció a Jung-lee en el tercer año de la universidad y Jung se encontraba en primer año, pero era muy popular, codiciado por muchas, pero Ji-won jamás se interesó en él, aunque dado a que compartieron una asignatura, Jung la había invitado a comer, dándole las gracias por prestarle un bolígrafo. Ji-won lo aceptó y esta fue la única interacción entre los dos. Incluso luego de eso Jung dejó de ir a esas clases. Pero un día llegaba una joven llorándole a Ji-won, suplicándole que dejara a Jung, que le había dicho que no la acepta porque a él le gusta más Ji-won. Y así fue una y otra y Ji-won estaba harta. Ni siquiera eran amigos. Fue a reclamarle, pero este menso solo se reía de ella, creyendo que no se molestaría por usarla de excusa, o preguntaba: ¿acaso vienes a confesarte tú también? Y eso sí que fue la gota que derramó el vaso. Miran golpeó a Jung. Y bueno, entre las dos le dieron un sermón de esos tan horribles que terminaron humillándolo frente a todos. Aunque después de ello él se fue al ejército, Ji-won se graduó y nuevamente se encuentran aquí. Solo que ahora Ji-won debe guiarlo para que se presente a su clase, aunque al momento pidió a Se-jeon verla a la hora del almuerzo un momento. Luego de ello salían junto a Jung, y por más que él hablaba y hablaba, ella estaba perdida en su conversación con el padre de su bebé. A lo lejos vio a Do-hoon, y eso sí que fue una sorpresa horrible para ella. Salió corriendo y terminó arrastrando a Do-hoon consigo. Ya al alejarse lo suficiente, le preguntaba a él qué hacía aquí. Era obvio, estaba cumpliendo con su palabra de verse hoy, pero al verla agitada le pedía que sea cuidadosa. Ji-won estaba tan nerviosa que quería irse enseguida, pero Do-hoon pensaba ser breve, diciéndole: casémonos. Para Ji-won esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué así de la nada? Pero él deseaba hacerse responsable por su bebé. Pero al mencionar al bebé, ella le recalcaba que solamente es suyo, aunque Do-hoon no pensaba rendirse. En eso llegaba el subdirector a la institución. Ella quería huir para que no la vieran, pero fue tarde. Trató de simular que Do-hoon la atrapaba porque estaba por caerse y enseguida inventaba cosas sin sentido. Y como ya hoy el subdirector la había regañado lo suficiente, volvía a hacer. Y al momento el subdirector terminó llamando a Do-hoon vicepresidente. Después de pensarlo, Ji-won entendió. Él es el vicepresidente del grupo Daehan, alguien que es muy serio para todo. Enseguida Do-hoon le pedía al subdirector tiempo para conversar con la señorita Jan, y así pudo volver a estar solas con Ji-won. Ji-won, mientras ello, estaba llenándose de cucarachas en la cabeza, pensando que dado lo ocurrido era posible que él la despida, pues su familia es la dueña de esta institución. Pensaba y pensaba e incluso lo culpaba por haber caído en sus horribles intentos de seducción. Pensaba irse sin decir nada, pero Do-hoon quería platicar con ella, y su insistencia sacó lo peor de Ji-won. Ella no pensaba dejarse humillar por nadie, sujetaba su corbata y le hablaba muy directo. Le dijo que presentará su renuncia al finalizar el semestre, pero le pedía que no le dijera nada a los directivos. Y sobre el bebé, no debe preocuparse, ella se hará cargo de todo. Tras ello se fue, dejándolo todo confundido y con el corazón todo acelerado. Ya más tarde el pobre asistente de Do-hoon tenía trabajo extra. Debía cancelar una cita de su jefe hoy, porque el muchacho decidió asistir a una comida de la primaria, donde claro estará su futura esposa. Ni modo, el trabajo de un asistente debe ser horrible. Por otro lado, la profesora de Ji-won se encontraba con Se-jeon. Le preguntaba si acaso su tío le contó algo sobre lo que pasó ayer y al parecer no. Casi no lo ve por lo ocupado que es. Pero en eso Se-jeon le contaba algo personal. La mujer que va a dar a luz a su hermanito no es su verdadera mamá, aunque no es mala. Su madre había muerto cuando ella cumplió 6. Desde esa edad había sido criada por su tío, más que por su padre porque era un poco irresponsable. Sin embargo, ahora su padre se va a casar con esa mujer, que es menor a él 8 años, aunque no tiene una mala relación. Por otro lado, si no hubiese sido por su tío, ella hubiese terminado siendo criada por una niñera. Para Se-jeon fue algo bueno tener con quien hablar en este momento y esperaba que así puedan intercambiar secretos. Cuando Ji-won estaba a nada de comentarle lo que le sucedió, Se-jeon le decía que es su vida personal, no tiene que comentársela, pero gracias a ella, ahora tiene con quien platicar.
Tras ello se iba dejando a Ji-won aún más pensativa que antes. Mientras tanto, la mejor amiga Rani-ku llegaba corriendo y se llevaba a Se-jeon, diciéndole que Tae-won, su vecino, y Ki-jun, su compañero de clase, van a pelear, y por una chica. Esto emocionó a Se-jeon, así que no dudó en ir corriendo al lugar. Pronto su mejor amiga le comentaba todo, que supuestamente Ki-jun había estado diciendo que es el dueño de una chica, y cuando Tae-won escuchó esto, defendió a la chica y en vez de pelear decidieron hacer un torneo de baloncesto. Rani-ku no sabía de quién hablaban, pero para Se-jeon esto era genial. Ella es la única que sabe la verdad sobre Tae-won. Es lindo con todos excepto con ella. Con ella es el mismísimo demonio, y lo peor es que nadie le cree. Pero si tiene novia dejará de molestarla, lo que es bueno. Pero en eso llegaban los competidores, y Tae-won se acercaba a Se-jeon, le daba su saco y con esto todos sabían que la chica por la que van a pelear es por Se-jeon. Así que ella decidió irse. No entendía por qué Tae-won siempre se entromete en todo. Pero mientras ella se iba, Jun llegaba, y al ver lo que pasaba se sentaba a observar, y justo junto a Rani-ku. Él pensaba, vio irse a Se-jeon hace un momento y sabía que ella y la profesora Ji-won han compartido un secreto. Deseaba saber cuál, y Rani-ku es un buen camino. Ya más tarde se daba la cena de la preparatoria y sorpresivamente el padre de Do-hoon estaba ahí. Y al parecer no le cae muy bien Jun, pues está siempre junto a la madre de su bebé. Y a Ji-won tampoco, odiaba que Jun se haga el cercano con ella. Así que luego de dar la bienvenida a todos empezaban a comer, pero Do-hoon estaba muy pensativo. Quería conocer a ese profesor que está junto a la profesora Chang. El director le comentó que se trata de un pasante, de Jung Lee, y como Do-hoon odiaba que incomodara a su futura esposa, pidió que lo llamaran. Rápidamente le preguntaba cosas de lo que estudia, pero como no respondía, le preguntaba si cree que es moral coquetear con la futura esposa de otro hombre. Y como no entendía a qué se refiere, Do-hoon dijo, es una broma. Y obligatoriamente todos reían, pero claro, Do-hoon no estaba del todo bromeando. Por otro lado, Ji-won estaba un poco agotada por hoy. Parecía que se iba a enfermar, así que decidió salir pronto. Caminaba ya fuera del restaurante muriendo de frío, hasta que en eso Do-hoon la alcanzó. Le daba su saco y ofrecía llevarla a casa. Toda esta amabilidad era extraña para Ji-won. Sin embargo, Do-hoon le aclaraba que aún tiene un tema por discutir con ella, y así la llevaba en su auto. Iban camino a casa de Ji-won, pero mientras, Do-hoon quería saber si ya pensó en su propuesta. Y claro que era un rotundo no, aunque Do-hoon le aclaraba. Su nombre es Do-hoon, no Do-hoon. Y eso de Do-hoon no se refería a él, se refería al bebé. Aunque este apodo de Do-hoon, que significa 2 líneas, no era un bonito apodo. Le pedía a Ji-won que cambiara el apodo al bebé, pero ella no quería. Quería mantenerlo así porque así decidió apodar a nuestro bebé. Y al decir nuestro emocionó a Do-hoon. Estaba tan feliz, así que aunque no era un apodo de su gusto, al ver lo mucho que le gusta, decía, nuestro bebé se apodará así. Porque claro, ese bebé es de ambos, aunque ella no lo quiera admitir. Pero Do-hoon quería ya determinar que se van a casar, pero ella no deseaba, y no es no. No porque no le guste su apariencia, es muy lindo, pero no pensaba casarse con alguien sin tener sentimientos por él. Además, no conocen nada el uno del otro. Ella siempre había deseado casarse con alguien por amor, no por compromiso, aunque para eso había una solución. Y Do-hoon proponía que desde este momento empiecen con eso de amarse, por lo que acordó tener citas con ella. Ji-won no quería eso, así que Do-hoon le explicaba. Si no fuese por su embarazo, entendería su rechazo, pero ahora las cosas son diferentes. Esperaba poder darle a ese bebé una familia amorosa y estable. Y como ella no desea un matrimonio sin amor, proponía tener citas y conocerse mejor. Quizás logren lo de amarse. Y así pactaban una cita para mañana. Aunque aclaró que no porque acepte esto, signifique que ella se va a casar con él. Ya más tarde, Ji-won regresaba a casa y hacía que ingrese su amigo Min-won, al cual Miran no quería abrirle la puerta porque peleó con él. Pero lo más importante para Miran es que ella ya había descubierto quién es el padre del bebé de Ji-won, y es un hombre multimillonario. De la nada empezaron a recordar fiestas pasadas en las cuales Do-hoon había llegado a la preparatoria, pero en eso se destapó una mentira de Miran, pues ella había cambiado una cita por ir a una fiesta, y por eso decidieron tener una charla urgente con Min-won. Miran trataba de explicar
explicarle sobre su mentira, pues tiene un padre muy exigente que si no lo acompañaba a esa fiesta, se la iba a llevar. Pero Minwon no quería hablar de eso. Quería que Miran entendiera que él y Ji-won crecieron juntos. Para él ella es como su hermanita. Incluso la madre de Ji-won un día la dejó en su casa, y Ji-won había preguntado sin sentimiento alguno si su madre la abandonó. Desde ese momento él jamás la dejó de cuidar, se volvió su protector, pero es simplemente porque la considera casi su gemela. Sin embargo, si esto no le gusta a ella, pensaba dejar de hacerlo, porque terminó perdidamente enamorado de ella. Con esto le quitó todo el enojo a Miran y bueno, hubo reconciliación. Después de un gran rato regresaban ante Ji-won y claro, ahora sí le interrogaban sobre el padre de Do-hoon. Se enteraron que quiere hacerse cargo del bebé, que le pidió matrimonio y que tendrán una cita. Para ellos nadie puede ser perfecto, así que pensaban investigarlo. Al día siguiente en la cita de Ji-won con Do-hoon, ellos estaban en incógnito, aunque claro, eran tan evidentes. Pero Ji-won estaba más interesada en cómo estaba vestido su pareja, y se ve muy joven. Aunque ya tanta era la tensión de ver cómo los amigos de su futura esposa los estaban espiando, que Do-hoon le pidió a Ji-won que lo esperara y así se acercaba a los amigos de Ji-won. Les ofrecía ver una película junto a ellos y así aceptaron. Aunque fue muy raro, ingresaron a la sala del cine que estaba completamente vacía. Él puede hacer lo que desee en este lugar porque el cine es del grupo Daehan. Do-hoon le preguntaba a Ji-won sobre lo que desea comer o beber y ella aceptaba lo que él desee pedir. Aunque en eso Minwon empezaba a recitar los gustos de Ji-won. Lo hacía para que sea sincera con Do-hoon. Debe contarle todo para poderse conocer mejor, aunque este chistecito no le agradó a Miran, y menos a Do-hoon, porque sí, aprendió mucho de Ji-won, pero también notó que Ji-won está enamorada de Minwon. Pero así comenzó la película. Por suerte para Do-hoon, escogió una que le gusta a su futura esposa, pero al ser tan sangrienta, este se puso en modo protector, impidiendo que Ji-won vea las escenas sangrientas, supuestamente porque no es apto para Do-hoon. Pero cada vez dado a eso, se acercaban y estaban a nada de besarse. Ji-won deseaba esto, y por un momento recordó su primera noche con él. Pero al momento vio a Minwon con Miran y no entendía. Su corazón y su cuerpo estaban en direcciones opuestas. Ya salían del cine, y dado al trabajo, Minwon debía irse, con Miran por supuesto, por lo que Ji-won se quedaba a solas con su pareja. Fueron a comer y charlaban muy bien hasta que Do-hoon preguntó: Mingo te gusta, ¿verdad? Ji-won dudaba mucho en contestar aquella pregunta, pero Do-hoon le decía que no le importaba si esto era así, solo quería asumir su responsabilidad como adultos que son. Desea que formen una familia feliz, así que esperaba que así como él se va a esforzar, ella haga lo mismo. Pero también quería saber si ella se acostó por venganza contra Minwon, y el silencio le decía que sí. Sin embargo, Do-hoon le pedía fidelidad. Él lo será y esperaba lo mismo de ella. Ji-won le aclaraba que este amor es unilateral, así que no debía preocuparse por lo de Minwon. Pasó ya una semana y claro, Ji-won estaba agotada. Varios días a la semana se tenía que encontrar con el padre de su hijo. Iban a comer o a dar un pequeño paseo en auto. Do-hoon siempre era considerado caballeroso y no estaba mal. Sin embargo, no parecían ser citas, sino más bien como negocios. Ni siquiera se escribían si no es para concretar una cita. Dado a esto, no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. En eso llegaba Sejong. Había faltado a gimnasia por un dolor estomacal. Se sentaba junto a ella y ambas terminaban suspirando. Ji-won se preocupaba por ella, solo que Sejong desviaba la pregunta diciéndole si sabía que al profesor de gimnasia le gusta a ella. Era tan evidente, pero para Ji-won esto no es verdad. Solamente deseaba que Sejong le contara qué le ocurre. En eso Sejong mencionó a Taiwán, y claro que Ji-won lo conocía. Incluso sabía que anda atrás de sus huesitos. Y claro que estaba equivocada. Por más evidente que sea, la verdad es que Sejong había intentado alejarse de ese chico. Ji-won preguntaba si Taewon la molesta. Y como le atinó, Sejong se emocionó. Jamás nadie le había creído. Le agradecía y Ji-won ni sabía qué hizo. Pero en eso llegaba el profesor Jung-lee y arruinaba todo. Aunque Ji-won no se dejaba de este tipo, simplemente le exigía que se dirija a ella como profesora Yang, no Sunbae. Se alejó de él, pero al parecer este tipo desea vengarse.
Por otro lado, Do-hook andaba supuestamente trabajando, pero en realidad estaba en las nubes, pensando en la primera vez que vio a Ji-won. Ese día en la noche, como nunca, había salido temprano de una reunión. Decidió tomarse 30 minutos para tomar una copa. Ese día se sentía impulsivo. Estaba abierto a conocer a alguien, y en eso llegaba Ji-won. Le mencionaba que llevaba una hora tratando de encontrar a una persona adecuada para su plan. Para Do-hook lo que decía era ridículo, pero le dio curiosidad. Empezaron a beber y a hablar sin parar durante una hora. Ji-won actuaba con seguridad y él notaba su inteligencia, su calidez, y ver esos ojos brillantes lo hacían sentir amado. Pero en eso preguntó por el plan de Ji-won. Y claro que se avergonzaba, pero Do-hook no dudó en aceptar esto, sintiendo una gran conexión con ella, aunque al día siguiente lo arruinó, dejándole dinero antes de irse. En eso, el asistente de Do-hook vio lo perdido que estaba su jefe y llamaba su atención. Do-hook no dudó en preguntarle si su apariencia es agradable o si se ve viejo. Enseguida se dio cuenta que hablaba de la señorita Jang. Claro que ella no había dicho o insinuado nada de esto, pero sentía que no había progresado nada con ella. Por ello, el asistente le daba ideas. Empezar con un pequeño regalo para Ji-won, pero él ya lo había intentado. Le compraba todo lo que parecía gustarle, pero ella se negaba a aceptar, aunque descubrió que lo que más le gusta es el arroz picante, así que hoy pensaba tomarse la tarde libre y el asistente debe reorganizar su agenda. Llegaba sorpresivamente a ver a Ji-won, pero al verla salir la vio sonreír, y quien la hacía brillar era otro hombre, y que inicien los celos. Minutos antes, Do-hook llamó a Ji-won y le avisaba sobre su visita sorpresa a su lugar de trabajo. Ella aceptaba. Al menos el fin de semana podrá descansar tranquila. Pero tras colgar el teléfono, escuchó que Rani-koo tenía problemas con uno de los profesores. Un profesor que hasta Ji-won odiaba, pero no le dio importancia hasta que escuchó que este viejito le dijo al profesor Jung-lee que esto debe ser culpa de la profesora Jang, ya que ella es la profesora de estos alumnos. Y ahí sí, Ji-won intervino. Le pidió a Rani-koo que se disculpara por hacer garabatos en la tarea, pero tras irse, ese profesor hablaba de más, diciendo que así son los jóvenes de ahora. Ji-won no lo soportó. Le preguntó si actuaba así solo porque no le hizo el informe del año pasado, pues le recordaba que ella no es su secretaria. Este viejito enloquecía, enfureció, se acercó a ella y le empezó a gritar. Pero en eso el profesor de gimnasia llamado Shin llegaba y calmó al viejito. Así se fue y bueno, Ji-won quedó libre. Al rato el profesor Shin la alcanzaba. Ji-won le agradecía por lo que hizo. Últimamente sus hormonas la estaban haciendo impulsiva, pero en eso el profesor Shin le preguntaba si tiene novio, porque le gustaría poder salir a cenar con ella. Ji-won se daba cuenta que era verdad lo que le dijo Seo-yeon, pero le dejó en claro que ella está conociendo a alguien. Tras eso se despedía y ya Do-hook estaba ahí. La empezaba a llamar emocionado y claro, marcando territorio. Ji-won se avergonzó más porque él es el presidente y el profesor Shin entendía que es él con quien sale. Rápidamente Ji-won se despedía y salía corriendo. Do-hook también corrió. Parecía esto una escena de una novela romántica y al momento llegaba para sujetarla a tiempo. Claro, ella estaba embarazada y podía caer. Tras esto, Ji-won lo sujetó y lo subía al auto. Pero Do-hook no aguantaba la curiosidad. ¿Quién es ese tipo con el que acaba de salir? Ji-won le contó medio lo que ocurrió e incluso que la invitó a salir, pero ella le había dicho que está conociendo a alguien. Y ya, ahora sí, debían ir a comer arroz picante. Por otro lado, Seo-yeon y Rani-koo salían de clases. En eso, Rani-koo vio que había chisme y corrió. Preguntó qué pasó y rápidamente se enteraba de todo. Estaba tan impactada con la noticia. Pero de repente salía el profesor Jung-lee. Intrigado, preguntó el qué pasa, pero en eso Rani-koo lo vio. Y Jung-lee las invitaba a comer arroz picante. Rani-koo aceptó y obligó a Seo-yeon a quedarse. Pero en eso recordó que había olvidado algo y salía corriendo. Le pidió que la esperaran, dándole paso libre para que Jung-lee le sacara la sopa a Seo-yeon. Él rápidamente aprovechó esto para preguntarle sobre su cercanía a la profesora Jang. Le contaba que él estudió en la misma universidad que ella, y para incentivarla a contar su verdad, mencionó que quería ayudarla, pues últimamente todo ha sido muy difícil para Ji-won. En eso Seo-yeon
Sejong le preguntaba, ¿usted también lo sabe? Él decía que sí, pero preguntaba si Ji-won se lo había contado también a ella. Y así Sejong cayó en su trampa. Le contó sobre su encuentro con el ginecólogo, pero no sabía que él es el novio de su profesora. Él le decía que él no tiene ese tipo de relación con Ji-won. Y a Sejong se le escapó decir, entonces el padre del bebé debe ser... Se quedaba callada, pero ya con esta información Jung-Lee sabía el secreto. La profesora está embarazada. Tras eso, Sejong le pidió que no le dijera nada a Raniko, o si no toda la escuela se enterara de esto. Llegaba ya Raniko y fueron juntos a la tienda que estaba cerrada. ¿Y por qué? Porque Do-hoon había alquilado todo ese restaurante para este día. Ji-won se sentía incómoda. Claro que le gustan estos pasteles de arroz picante, pero habían muchos solo para ellos dos. Sin embargo, no soportaba tenerlos y no comerlos, así que empezaba a comer y comer. Pero Do-hook sentía su incomodidad. Quería saber qué le ocurre. Le insistió hasta que finalmente ella le dijo que no había necesidad de alquilar este lugar. Sabe que es rico, pero no hay por qué. Ella creía que era como ego para él, pero no. Él lo hizo por Ji-won, dado a que está cerca de la escuela donde ella trabaja y ella quiere mantener su relación en secreto. Hizo esto para su comodidad. Ella se sentía halagada, pero siempre pensaba que sus atenciones solamente son porque es la madre de su bebé. Aunque igual disfrutó de la comida. Tras comer se llevaba toda la comida que había sobrado, y así se fueron en el auto. Do-hoon había disfrutado tanto verla comer, estar con ella, así que no quería que su cita terminara por hoy. Por eso decidió conducir sin rumbo justo al lado opuesto de donde ella vive. Así llegaron a una pequeña cafetería nocturna y Do-hoon no podía dejar de pensar en su primera vez con ella. Recordaba sus labios, sus roces, y aunque al inicio creyó que el pedirle matrimonio era su sentido de responsabilidad, ahora se daba cuenta que no es así. Quiere casarse con ella porque desea estar junto a ella. Por primera vez se había enamorado y por primera vez lo habían rechazado. Regresaban ya a casa, pero al verla dormida intentaba acomodarla. Ella se despertaba y como un imán terminó pidiéndole un beso. Ella no lo negó y así terminaron hundidos en un beso que parecía no terminar. Pero en eso Ji-won recibía una llamada de su padre. Contestaba. Cuando Ji-won tenía 6 años, su papá le presentó a una mujer desconocida. Dijo que se casara con ella, le preguntaba si podía y Ji-won solamente deseaba la felicidad para su papá. Esperaba que él, estando feliz, la visite a menudo. Además, si su papá era feliz, ella también lo sería. Pero con el tiempo su padre dejó de visitarla a menudo y ahora debía volver a pasar por la misma situación, volver a asistir a una boda. Mujer con quien tendrá un bebé. Finalizaba la llamada con su padre y Do-hook preguntaba si estaba bien. Ji-won le contó que era su papá. Él se divorció de su mamá cuando ella tenía 4 años y ahora ya ella tiene 2 medios hermanos. Justo en este momento debía encontrarse con su media hermana. Do-hook notó que ella se puso triste, así que cuando ella se fue la siguió. La alcanzaba y le entregaba el arroz que se le olvidó, pero trató enseguida de darle su apoyo y le decía: Ojalá hubiese impedido que contestaras. No pensé que te pondrías triste. Ji-won pensó que había disimulado bien, aunque sintió bonito al ver lo mucho que se interesa en ella. Al momento ya se encontraban con la hermana menor de Ji-won. Y claro, él se presentaba como el futuro esposo de su hermana, si ella lo permite, claro. La hermanita empezaba a llamarlo cuñado e incluso le pedía asistir a la boda de su padre. Más tarde, ya Ji-won se quedaba con su hermana y quería saber por qué peleó con papá. Ella le contaba que se sentía traicionada por él. Se va a casar apenas 2 años luego de que su madre murió. Ya se la había presentado, pero sintió horrible. Lloraba y Ji-won le hacía entender que aunque su papá se case con otra mujer, no significa que dejó de amar a su madre. Esto la hacía sentir mejor y tras comer, adiós penas. Pues como dicen, las penas con pan son menos. Así al día siguiente asistían a la boda de su padre y Do-hoon también llegaba, pero Ji-won le advirtió a su hermana: ni se le ocurra decirle cuñado aquí. Ya Ji-won se llevaba a Do-hoon, pero justo apareció una tía. Como típica tía, quería saber del chico guapo y el chico guapo se presentaba como el novio de Ji-won. Con esta situación la tía enloqueció y corrió a presentar a todos los invitados. Tremendo galán que encontró su sobrina. Ya su tía esperaba verlo
verlos casados y Do-hook no perdió la oportunidad para decirle que esperaba poder darles una fecha pronto. Tras eso, Ji-won se lo llevó y le preguntaba el por qué ahora se salta sus horarios. Se supone que es un hombre ocupado, pero encuentra la forma de acompañarla a todo lado. Él le decía que eso de romper sus horarios solo pasa si ella está involucrada en sus planes, algo que realmente le llegó al corazón. Al día siguiente, Tae-won llegaba a la escuela junto a Sejong, quien estaba cansada de él. No sabía cómo deshacerse de él, incluso se le ocurrió preguntarle qué tipo de mujer le gusta para encontrarle una novia. Le preguntaba por su chica ideal y este muchacho le dijo que esa mujer tiene pelo corto, ojos grandes y marrones e incluso hace pucheros. Más directo imposible. El macho. Y ella no lo entendió. Bueno, lo intentamos. Asumía que en verdad le gusta a alguien. De la nada, Raniko llegaba corriendo. Tras saludar al popular de Tae-won y verlo irse, le contaba el nuevo chisme de la profesora de su salón. Hee-won-han está embarazada. Sejong se exaltó. Quería saber dónde lo escuchó, pues ella es la más chismosa de toda la escuela. Le contaba que lo escuchó del profesor Jung-lee cuando hablaba por teléfono. Y sobre si le contó esto a alguien, bueno, ya el chisme seguro llegó a toda la escuela. Al enterarse de esto, Sejong salía corriendo. Encontraba al profesor Jung-lee y le pedía hablar en privado, pero este le decía: No hace falta, el rumor pronto llegará a toda la escuela. Sejong se dio cuenta que se había equivocado con él. Le preguntaba si lo hizo a propósito, y él le decía: Tal vez. Sejong quería saber el por qué, pero este sin esconder su cara le decía: Sabes, los rumores dan miedo, se vuelven exagerados y retorcidos. Así tras eso se fue. Sejong se sentía tan culpable por todo esto, y en eso Ji-won la encontraba mal. Le preguntó qué le ocurría y Sejong, entre lágrimas, le pedía perdón y le explicaba la situación. Al cabo de poco tiempo la llamaron a la dirección. El vicedirector le contaba que los rumores sobre ella estaban dando un mal prestigio a toda la escuela. Estaba furioso con ella. No esperaba tener entre sus profesores a una persona promiscua, así que esperaba que lo solucione. De todas formas, ella iba a recibir una acción disciplinaria. Ella salía de ahí y se encontraba con ese viejo profesor quien le susurraba: Sabía que algo así harías. Qué vergonzosa mujer. Ji-won se hundió entre rumores. Se sentía mal y en eso Jung-lee la encontraba. Al parecer, la insistencia por hablar con ella se relacionaba con la forma de llorar de Sejong. Ella sabía que esto tenía un nombre, y es Jung-lee. Él rápidamente mostraba su verdadero rostro. Le decía que él estaba equivocado. Antes ella le dijo que no viviera su vida como mujeriego. Le dijo tantas cosas horribles y lo avergonzó, pero al menos jamás dejó embarazada a ninguna mujer. Ji-won lo confirmó. Fue él. Él le contaba la forma tan fácil que le sacó el secreto a Sejong. Luego solo tuvo que hacer que Raniko lo escuchara y listo. Él solamente quería pagarle con la misma moneda. Esa vez lo que Ji-won le hizo le causó un gran daño. Incluso temía tener citas con mujeres. En ese tiempo su padre lo envió lejos, pero ahora por fin pudo vengarse. Gracias a él, ese día fue el día más horrible de toda su vida. A la mañana siguiente no quería ni ir a su trabajo tan preciado. Ella siempre quería mostrar dignidad, pero ahora había tocado fondo. Dado a esto, no parecía descabellada la idea de casarse con Do-hoon. De todas formas, ahora tiene un hijo de los dos. Siempre había vivido con orgullo por su trabajo, pero el hecho de estar a cargo de ese tipejo aborrecía sus días de estar en ese trabajo. Pero aún así no podía casarse, no por un motivo tan egoísta. Ese día trataba de continuar con su vida trabajando con normalidad, pero en eso, una de las mamás de sus alumnos llegaba, y era de la alta alcurnia. Le decía en frente de todos los alumnos que ella no es apta para este trabajo, así que sin dejar que diga nada más, la arrastraba hasta fuera del aula. Tras sacarla del salón, Ji-won le ofrecía disculpas, pero le pedía que conversaran de esto más tarde. Solo que esta señora estaba harta, y claro, decidió llevar a la profesora ante el director. Al escuchar esto, Sejong llamó a su tío Do-hoon para que ayudara a su profesora. En pocos minutos esta señora llegaba a conversar con el director. Como esposa del CEO de una corporación que estaba donando a esta escuela, no estaba dispuesta a permitir que ocurran este tipo de situaciones.
Dado a eso, el director primeramente quería verificar los rumores. Y como Ji-won se encontraba aquí, esta señora quería comprobar los rumores ahora. Le preguntaban, pero Ji-won no pensaba compartir su vida privada con nadie. Ella vino a enseñar y eso es lo que hace. Pero si desean que ella renuncie, así lo hará, pero antes se tomará una licencia para que encuentren un reemplazo. Esto enfurecía a esta señora. Le pedía al director que la echara de inmediato, pero de la nada llegaba su salvador. El director se sorprendía, pues el presidente de la familia Dae-han acaba de llegar. Él con su presencia puso a temblar a esta vieja metiche, y de una se acercaba a su Ji-won. La sujetaba y le preguntaba si se encuentra bien, y esto dejó frío a estos dos. Do-hun le susurraba: sígueme el juego. Rápidamente le preguntaba a su asistente si hay espacio en su agenda para una reunión de directiva en la escuela, y como no lo había, empezó a divulgar que no posee tiempo, y peor aún, que su boda ya ha sido programada para abril. Si mueve algo más, colapsará. En eso el director no entendía. ¿Habla de una boda? Do-hun le contaba que Ji-won no había querido decir nada de su relación, porque los demás profesores se sentirán incómodos al saber que ella se casará con él. Incluso deseaba mantener su relación en secreto por el bien de su trabajo. Para ella era satisfactorio ser profesora en esta escuela prestigiosa, pero quizás no habían hecho lo correcto. Al saber esto, el director estaba feliz. No debían preocuparse por nada, pero Do-hun recalcaba: su futura esposa lo ha pasado mal ayer y hoy por tal rumor. El director empezaba a preocuparse. No, su esposa estará bien en esta institución. Y sobre el rumor, prometía encontrar al culpable y castigarlo ferozmente. Por otro lado, Do-hun quería saber si aún esta señora desea convocar a una reunión para la junta directiva de la escuela. Do-hun empezaba a platicar sobre la empresa del esposo de esta vieja, el cual solamente tiene contratos de 1 año e incluso trabaja para su empresa. Al escuchar esto, supo que hizo algo mal. Se disculpaba y Ji-won quería que dejara de inclinarse ante ella, pero Do-hun le impidió frenarla. Le había hecho pasar un mal rato, así que debía disculparse adecuadamente. Tras eso, Do-hun pidió llevarse a Ji-won, hacer que hoy se relajara y mañana regresará a trabajar. ¿Cómo negarle eso al presidente? Aunque sí me da rabia que la juzguen por solo estar embarazada. Tras ello, Ji-won le agradecía, preguntaba a él cómo se enteró y claro, Do-hun le contó sobre la llamada de Sejeon. Ella no quería molestarlo, pero él le decía: no te preocupes, de todas formas nos casaremos en abril. Ji-won no entendía por qué toma esta decisión solo, pero él estaba enojado. Esperaba haberse enterado de ella y no de su sobrina de esta situación. Ella simplemente no quería molestarlo con esto, pero eso es lo que lo enojaba más. ¿Acaso él es un extraño para ella? Se supone que van a formar una familia. Ella quería ser considerada con él, pero para él, el ver que agachara la cabeza como si hubiese cometido un pecado fue horrible. No podía ignorar a su hijo, ni a la madre de su hijo. ¿Cómo no iba a ayudarla? Pero estas palabras, ella las malinterpretó. Ahora entendía. Él solamente la ve como la madre de su bebé. Ella lloraba porque parecía que él no la conoce. Estar con él la hacía sentir incómoda. Lloraba y Do-hun le pedía perdón por enojarse con ella. Tras hacerle unas bromas, Ji-won se aliviaba. Pero Do-hun quería saber por qué realmente no quiere casarse con él. Ella confesaba que estaba asustada. ¿Qué pasaría si no logran amarse? No sabía si esto era lo mejor para ella o para Do-hun. Do-hun prometía ser paciente con ella, protegerla de todo. No debía tenerle miedo, así que le pedía: cásate conmigo en abril. Se acercaban y Ji-won pensó que la besaría, pero él esperaba la respuesta. Al ver que no respondía, le daba cuenta regresiva. Si no responde en 3 segundos, tomará su silencio como un sí. Y así decía 3 y boom, la besaba. En fin, Ji-won se nos casa en abril. Más tarde ella pensaba que estaba alucinando. No lo veía mal eso de casarse con alguien que besa de esa manera, pero estaba satisfecha con eso. En eso Min-won llegaba a verla y al verla tan mal, quería saber qué le ocurre, pues al saber que había salido temprano, pensaba que estaba enferma, así que había comprado pollo frito para ella. Ella salía de su habitación y preguntaba por Miran. Al parecer, ella había tenido que salir a otra cita a ciegas, que le obliga a ir su papá, y él también lo sabía. Enseguida comían y la verdad es que Min-wook estaba ya preparándose para presentarse oficialmente
especialmente como el novio de Mira. Pero en eso él preguntaba por ella, y así de la nada le contaba: me voy a casar en abril. Mingun enloqueció. ¿Cómo que se casa? Empezaba a regañarla, pero al acercarse y tocar su hombro, Miran ingresaba y estaba furiosa. Ji-won se alejaba rápidamente. Ellos dos tienen que hablar, pero Mingun quería hablar con ella, aunque Ji-won lo frenó diciendo: encárgate de tus asuntos, que yo me encargo de los míos. Así Ji-won ingresaba, pero les pedía que si van a pelear, que lo hagan en silencio. Desde ese momento Ji-won se despedía de su amor no correspondido. Ya no necesitaba eso en su vida. Ahora está próxima a casarse. Al día siguiente, el director pidió que dejaran de difundir un rumor falso sobre la profesora Jang. Y a Raniko le tocó una buena sanción por ser chismosa. Ni se diga del profesor Jun-Lee. Y aunque todo volvía a la normalidad, algo bueno ocurría hoy. Raniko llevaba a su mejor amiga a la cancha para que viera cómo Tae-won se enfrenta al profesor Jun-Lee. Ella no entendía por qué están jugando, y Raniko le contaba todo. A ella se le soltó la sopa sobre el rumor, le contó incluso de que el profesor la engañó para enterarse de esto, y así Tae-won, tras enterarse de esto, decidió realizar un partido de fútbol. Dado a esto, Raniko descubría algo. A Tae-won le gusta Sejong, algo horrible para ella, pero en eso veían el partido y el balón llegaba justamente a la cara del profesor Jun-Lee. Anotaban un gol, Tae-won ganaba y le daba una lección al profesor. Y sí que le dio duro. Tae-won se acercaba y le decía: lo siento, pensé que lo esquivarías. Enseguida este profesor se dio cuenta. Lo hace por Sejong, ¿verdad? Tae-won no entendía. ¿Acaso él le hizo algo a Sejong? Él le decía que no, pero Tae-won le decía que lo sabe todo. Engañar a un alumno para que le cuente información no es digno de un profesor, es digno de un tonto. Al decir esto, el profesor se salió de sus casillas y lo sujetaba, lo gritaba y todos miraban. Para todos, el profesor estaba siendo un mal perdedor. Al darse cuenta, reaccionaba bien y Tae-won agregó que dado a que el profesor perdió, prometió comprar hamburguesas para todos. Y así una manada de alumnos llegaban. Con esto, chao salario y chao dignidad. Por otro lado, Sejong no sabía qué pensar. ¿Será verdad que le gusta Tae-won? Mientras esto sucedía, Ji-won sin querer se topaba con el vicedirector y ahora sí la trataba con dignidad. Incluso el viejo profesor era amable con ella, hasta se disculpó por lo de antes. Desde ese día solamente sentía presión por esta situación. Todos la miraban como si fuera una superior y no era así. En eso su compañera de trabajo Kim se acercaba a Ji-won y la trataba como siempre. Le pedía que salieran un momento, pasaron juntas durante un largo rato y la señorita Kim le decía que la gente es tonta. Ella no ha cambiado, sigue siendo la misma persona, aunque hoy decidió acercarse probando suerte y estaba feliz de poder estar cerca de ella. En eso, Do-hoon llamaba a Ji-won y al parecer hoy tienen que ir a una cita que ya habían programado. Y lo feo de esto es que hoy se presentará a la familia de Do-hoon y ella claramente esperaba estar frente a una familia clasista. No quería poner a Do-hoon en una mala situación como en las novelas, pero ni modo. Estaba hecho un manojo de nervios sin más cuando Do-hoon le dijo que lo siguiera cuando le diga que deben huir. Y así ya llegaban a la casa de sus padres. Do-hoon la besaba y le decía que él estará siempre junto a ella. Tras eso ingresaban, pero la presentación fue increíble. Por más que Ji-won esperaba ver a dos personas tan distinguidas e incluso clasistas, se llevó una sorpresa. Ellos dos se veían como personas normales. Eran serios, sí, no hablaban mucho porque Do-hoon les había pedido esto. Enseguida ya empezaban a planificar todo para la boda, pues ellos ya sabían que Ji-won está embarazada. En eso la madre de Do-hoon preguntaba entusiasmada el cómo conoció a Do-hoon. Quería tener todos los detalles de su hermoso encuentro, cómo se enamoraron, lo que aliviaba a Ji-won. Tanto susto para nada. Pero en eso Do-hoon se enteró por su madre que al parecer todas sus tías se han enterado que él llegaría hoy con su prometida, y eso sí que lo asustaba. En eso el timbre sonaba y Do-hoon se despedía velozmente. A esto se refería con lo de huir cuando él se lo pida. Salieron corriendo por la puerta trasera, mientras que todas las tías de Do-hoon ingresaban con
con sus primas, pues él solamente tiene primas mujeres. Dado a que debían escapar veloz, cargó a Ji-won y le pedía sacar su billetera. De ella debía sacar 4 billetes de 50,000 wones, tenerlos listos y entregarlos apenas él se lo indique. Ellos ya llegaban corriendo al carro y rápidamente Do-hoon le pedía entregar los billetes. Esto era un soborno para su prima, la más inteligente. Ella estaba lista para frenarlos, pero con esto los dejaba escapar. Y si los siguen, ella se encargará de frenar a todos. Ya iban en el auto y Do-hoon le explicaba el por qué huyeron. Es por sus tías y primas que son muy enérgicas, además que son muy cariñosas. Pero por ahora lo mejor era mantener distancia con ellas. Lo bueno de todo es que ya estaban un paso al frente de todas las preparaciones para la boda, aunque aún faltaba la reunión con la madre de Ji-won. Pero mientras iban en el auto, Ji-won tenía curiosidad de con cuántas mujeres ha salido antes, porque para ella sí fue al menos su primera vez en todo. Además que sintió que él ya tenía experiencia. En eso Do-hoon le decía que unos amigos le dijeron que lo mejor era llevarse el pasado a la tumba. Y claro que Ji-won se molestó. Al parecer él sí que tuvo muchas chicas, y no era eso. Tras burlarse de ella por verla enojada, confesaba: la verdad es que él solo ha estado con una sola persona antes que ella, con Jae Min-jun, con quien salió apenas 5 veces porque no podía reagendar siempre para verla. Así que se cansaron y se dejaron. Y esa mujer por lo visto es una supermodelo muy conocida. Sin embargo, él odiaba que sus planes sean interrumpidos, y Ji-won se sentía especial, pues con ella Do-hoon es capaz de hacer todo para estar junto a ella. Sin embargo, retomaban el tema del encuentro con la mamá de Ji-won. Ella le advertía que su mamá es especial, pero Do-hoon sentía ser capaz de lograr su aprobación, y eso la tranquilizaba. Llegó el lunes y Se-yeon regresaba a casa. Estaba tan impactada por lo que le dijo Raniku. ¿Será verdad que a Tae-woo le gusta a ella? Pero en eso se dio cuenta que en la entrada de la casa de Tae-woo estaba una compañera de él, y al ver en ella la posibilidad de deshacerse de Tae-woo y con ello conseguirle una novia, iniciaba con su plan. La invitó a tomar un café y ahí le daba toda la información para que ella pueda conquistar a Tae-woo. Ahora sí, por fin, se alejará Tae-woo. Mientras tanto, por otro lado, hoy Ji-won presentará a su futuro esposo a su madre. Ella siempre había sido tan seria y nada expresiva, así que después de un largo silencio tras presentarse, preguntaba a su hija si está embarazada. Do-hoon trató de explicarle que fue su culpa, además que ya tenían planificado para casarse en abril, pero para la mamá de Ji-won poco o nada le interesaba esto. Si Ji-won deseaba verla en la boda, ahí estará, pero esperaba que no necesite nada más de ella, y tras eso simplemente se marchó. Ji-won le pedía perdón a Do-hoon. Siempre su madre se comportaba de esta manera, pero ahí estaba Do-hoon para consolarla. Pero el tiempo pasaba volando y ya se acercaba el 22 de abril, el día de su boda. Todo se había estado realizando de forma espectacular y Ji-won no tuvo que hacerse cargo de nada, aunque el que sí se veía al borde de la muerte era el asistente Lee. Por otro lado, aunque su madre no estuvo conforme con esta decisión, cuando se reunieron las familias todo salió bien. Al menos su madre trató de dar una buena impresión, pero aún les quedaba algo más: escoger una casa para vivir. El asistente Lee había trabajado mucho, tanto que incluso encontró 3 opciones muy buenas para que Do-hoon y Ji-won vivan. Do-hoon las descartaba apenas las vio, pero fue tanta la insistencia de su asistente de que vean las casas antes de que las descarten, que en eso estaban hoy. Revisaban ya la primera casa. Era amplia, con jardín, piscina, pero sobre todo era muy moderna. En eso ingresaban y no podían ver mucho, ya que estaba todo oscuro. Encendían la luz, pero en medio de esto se acercaban. Do-hoon no pudo soportar el tenerla tan cerca y no besarla, así que bueno, eso pasaba, se besaban. Pero este beso fue visto por una niña pequeña que había ingresado a la casa. Aquella se quedó impresionada al verlos besarse. Rápidamente Ji-won fue a verla. Le preguntaba por su nombre y dónde están sus papás, y al parecer sus papás viven justo al lado. Fueron a verlos y encontraban a su mamá. Pero en eso Ji-won se daba cuenta que esa mujer es Jeon Ji-soo, su novelista favorita, por lo que no quería buscar otra casa. Le rogaba a Do-hoon que se quedaran aquí, que vivieran aquí. Y claro, cómo decirle que no a su intento de verse encantadora, aunque él
él sí la veía como ella quería verse. Así que aceptaba. En eso, Jeon Jisoo se acercaba. Los saludaba y enseguida congenió con Hee-won. Y dado a que había un puente entre sus dos casas, Jeon Jisoo le contaba que estaban por derribarlo, pero Hee-won no quería que este puente sea destruido, lo que también era bueno para Jeon Jisoo porque tampoco quería hacerlo. En eso llegaba el esposo de Jeon Jisoo, el señor Cha, un hombre de negocios que es ya muy conocido de Do-hoon. Él jamás pensó que Do-hoon, quien le había dicho a su hermano mayor que jamás vivirá cerca de él, ahora decidía quedarse en esta casa. Pero Do-hoon no desaprovechó la oportunidad para mencionar que tendrán un bebé con Hee-won, lo que emocionó a Jeon Jisoo, pues ella también estaba esperando un bebé. Por otro lado, Hee-won había tomado la mejor decisión. Vivirá en un lugar tan bonito y rodeado de gente tan linda, por lo que Do-hoon simplemente aceptaba. Le gustaba verla feliz. Pasaron varios días y ya era la noche previa a su boda. Hee-won aún estaba nerviosa, pero dado a que Miran, su mejor amiga, estaba ahí para ella, empezaron a preparar todo para que mañana sea la novia más bonita del mundo. Al día siguiente, todo salía muy bien en su boda. Como Do-hoon le había dicho, sus tías son muy enérgicas y cariñosas. La elogiaban por acá, por allá y para ellas era la mujer perfecta para su bello Do-hoon. En eso llegaba su suegra y gracias al cielo se llevó a las tías, porque sabían que Hee-won debía estar agotada, pero apenas fue el comienzo. Llegaba una y otra visita. Ella estaba cansada, pero en eso Min-won llegaba. Él estaba feliz de verla bien, pero le recordaba que pase lo que pase, él siempre estará para apoyarla. Solo que en medio de esto Do-hoon ingresaba y al ver a Min-won no pudo controlar sus celos. Pero por suerte hoy era una fecha especial, así que simplemente Min-won le pedía que hiciera feliz a Hee-won. Tras verlo irse, Do-hoon moría de impaciencia. Se acercaba a ella y quería besarla, pero debía esperar. Pero le confesaba que había pedido que la ceremonia se acorte tanto como sea posible. En eso, una jovencita llegaba. Corría y abrazaba a Do-hoon. Ella es Kim Hae-jin. Hee-won estaba impactada al ver esto. Tan cercana debe ser para que lo abrace así. Pero en eso llegaban a avisar que la ceremonia empezaba. Do-hoon se iba y le pedía a su prima Soo-jin que se llevara a Kim. Pero en eso Kim ya se presentaba ante Hee-won como la amiga de Soo-jin por la que conocía desde hace mucho tiempo a Do-hoon. Ella había ido a estudiar al extranjero, pero apenas supo que Do-hoon se casaba, decidió venir. Pero en eso Soo-jin le pedía a su amiga irse, pues ya todo estaba por iniciar. Sin embargo, esta niña ya le daba mala espina a Hee-won. La incomodidad del momento se esfumó apenas Hee-won caminaba al altar junto a Do-hoon. Para hacer un matrimonio que jamás imaginó, todo salía perfecto. Y claro que todos lo disfrutaron. Solo que apenas llegaron a la recepción, Do-hoon hizo todo lo posible para escapar junto a Hee-won, pues ella debía descansar. Sin embargo, Kim estaba al acecho. En esa noche fueron a disfrutar su primera noche de casados y por lo visto la ropa que le habían elegido a Hee-won era muy reveladora, tanto que le asustaba. Todo estaba tan romántico, pero ni modo, es lo que hay. En eso ya Do-hoon llegaba de ducharse. Veía a Hee-won tan arropada y por un momento pensó que estaba mal, llorando. Y no era así, solo sentía vergüenza de verse así. Cuando él medio la vio, ella se asustó, porque si hubiese sido por ella, no estuviera vestida así. Al parecer habían sido las tías de Do-hoon que le habían entregado esa ropa, y para Do-hoon eso estaba perfecto. Incluso él había venido preparado, pues sus amigos le dijeron que la ropa de la primera noche es solo para quitársela. Y tras verla así de bella, se sentía agradecido por primera vez con sus tías y su buen gusto. Y así tuvieron su recorderis. Al cabo de algunas horas se despertaban y ambos se sentían un poco incómodos. Jamás habían dormido con alguien, pero para Do-hoon lo que más le emocionaba era poderla sentir a su lado, abrazarla. Solo así podría dormir tranquilo. En eso Hee-won le pedía perdón. Aquella vez el dinero que le dejó era lo único que tenía. Incluso tuvo que caminar en esa madrugada para ir a la estación del metro. Con esto Do-hoon entendía. Claro, fue tan bueno que le dio todo lo que tenía. Y aunque le preguntaba a Hee-won si esto era así, ella simplemente se limitaba a responderle: tú sabes la respuesta. Tras ellos se quedaban completamente dormidos.
Llegaba la mañana y Ji-won despertaba asustada. No sabía quién era ni dónde está y luego recordó todo lo que ocurrió anoche. Enseguida Do-hoon ingresaba. Él ya había calentado el desayuno, pues su madre le había enviado la comida y estaba deliciosa. En eso Ji-won notó que había un delantal en la mesa y esto también era obra de las tías de Do-hoon. Ji-won ya se imaginaba a su galán con este delantal, deseando verlo con esto pronto, pero será la próxima vez. Todo ese día que pasaron juntos, Do-hoon se mantuvo cerca, cuidándola, dándole fruta, consintiéndola. Y en eso, Ji-won se interesó por lo que hacía Do-hoon. Él revisaba su horario y ella quería saber sobre él. Solo que al momento sintió que se estaba pasando, pero no era así. Do-hoon estaba feliz de que Ji-won se interesara en su trabajo. Además, conocer su horario era bueno para ambos. Pero en eso, Ji-won notó que tenía el horario muy ajustado. Y a él se le salió decir que fue porque adelantó su matrimonio. Lo que la hizo pensar, ¿cómo adelantar si jamás tuvieron una fecha? Tras eso, Do-hoon trató de ignorarla, no responderle hasta que tuvo que decirle la verdad, que el matrimonio ya estuvo planeado desde el inicio, pues estaba seguro de convencerla. Pero Ji-won no entendía. ¿Cómo estaba tan seguro de su matrimonio? ¿Acaso jamás dudó en que si era una buena idea el casarse o no con ella? Pues para ella siempre fue así. Se preguntaba a sí misma si esto realmente era lo correcto, si logrará crear una familia feliz. Y todo era tan difícil de responder. Incluso pensaba que si el rumor en la escuela no se hubiese esparcido, o si no hubiese llegado él a rescatarla, aún dudaría en casarse con él. Y este tonto la cagó diciéndole: Yo llegué a la conclusión de que era mi responsabilidad y pensé que eras una pareja bastante adecuada. Al decir esto, Ji-won comprendió. Lo hizo por el bebé. Ella esperaba una respuesta un poco romántica, que quizás le diera un reconocimiento mejor, no solamente responsabilidad y ser adecuada. Ella en verdad estaba teniendo sentimientos por él, pero quizás él no. En eso, Ji-won notó que en el horario de Do-hoon su nombre estaba escrito en todo el día de hoy. Y eso es porque Do-hoon deseaba pasar todo el día con ella. Es su premio a tanto trabajo, porque le aclaraba, no le gusta trabajar o hacer las tareas del hogar, lo único que más le encanta es estar junto a ella. Y así el mal humor se acababa, y más con tremendo beso que le daba. Pasaron los días y Ji-won regresaba al trabajo, solo que al llegar al salón de descanso, escuchó algo que no debía escuchar, el cómo la criticaba la profesora Choi, diciendo que ella solo obtuvo estatus debido a su embarazo. Tras eso, ella se fue al patio, descansaba, pero pensaba, sabía que esto iba a suceder. Todo el mundo ahora le tiene más consideración del que deberían. Ella los hace sentir incómodos y tenían razón. Su matrimonio fue apresurado y si se casó solamente fue por el bebé, su caso solamente era otro matrimonio sin amor. En eso notó que a su lado se sentaba Sejyeon y estaba igual de agobiada que ella. Cuando Ji-won le preguntó el qué le ocurre, Sejyeon le comentó que Taewon ahora tiene novia, está libre y es feliz. Pero Nel Pastel se ve tan desdichada. Enseguida le contaba su problema. Un día encontró a una chica esperando a Taewon al frente de su casa. Tras conocerla, organizó todo para que se encontraran, simulando una casualidad. Ahora son novios y no se separan ni un solo instante. Pero eso es lo que ella quería. Como su profesora, Ji-won le pedía que se concentrara en los exámenes. Pero como su tía le preguntaba, ¿realmente odias a Taewon? Y al verla sonrojada hablando de que no le molestaba tanto el que él se interesara en ella, Ji-won comprendía el problema. Le pedía que aprovechara esta situación para encontrar la respuesta. ¿Qué es Taewon para ella? En eso, Sejyeon comprendía. Taewon le gusta. Así que Ji-won le sugería que ordenara sus pensamientos y que lo enfrentara. Y dado a que ella estaba en la misma situación, tomaría sus propios consejos. En eso Taewon pasaba por ahí y le lanzaba un refrigerio a Sejyeon. Tras eso, él simplemente salía corriendo. Era obvio para Ji-won. Ambos se gustan. Más tarde, Ji-won regresaba al departamento de Do-hook. Dado las reparaciones en su casa, aún vivirán ahí por algunas semanas. Pero de la nada, Kim Hae-jin llegaba sorpresivamente. Supuestamente estaba en este sitio visitando a un conocido. Ella se emocionaba por su encuentro e ingresaba junto a Ji-won. Ji-won sabía que esto no estaba bien. Algo en ella no le parecía correcto. Se subieron al ascensor y Kim Hae-jin empezó a hablar y hablar para evitar que le preguntaran
supieran a qué piso va. Llegaban al mismo lugar donde vive Ji-won y ella estaba intrigada por qué no se va. Kim se disculpaba y tras eso se marchaba, pero se quedaba espiando a lo lejos para poder conocer el código de la casa de Ji-won. Ya más tarde Do-hoon llegaba a casa. Esperaba ver a Ji-won porque ella lo esperaba, pero cuando él llegó ella estaba dormida. La llevó a la cama y más tarde ella despertó. Al parecer, hoy no fue el día para aclarar sus dudas. Al día siguiente, después del trabajo, Ji-won vio el auto de Do-hoon, pero no era él. Había enviado al asistente Lee para que la recoja. Mientras iban camino a casa, él le contaba que al parecer Do-hoon es muy feliz. Ahora trata siempre de trabajar más a prisa para llegar temprano a casa, así que hoy al menos saldrá pronto. Y en cierto modo, escuchar esto la hacía feliz, porque la verdad es que su vida en casa era muy linda. Y claro que el asistente Lee la entendía. Más tarde, Ji-won llegaba a casa. Apenas ingresó, sintió el aroma de comida. Pensó que era Do-hoon, pero cuando ingresó a la cocina, se asustaba. Se trataba de Kim Hae-jin, y la muy sinvergüenza llevaba el delantal, que era para su Do-hoon. Ji-won se quedó impactada. No entendía cómo ingresó. Quería preguntarla, pero al ver lo que cocinaba, Ji-won empezó a sentirse mal. No soportaba ese olor. Corrió al baño y en eso escuchó que Do-hoon había llegado a casa. Escuchó lo que hablaba con Kim. Ella le decía que ayer Ji-won le había dado la contraseña de la casa y al parecer es la fecha de su cumpleaños. Y esto ni siquiera lo sabía Ji-won. Así que mientras más y más escuchaba lo mucho que esa chica sabía de su esposo, más se ponía mal. Ellos dos parecían casados, no ella. Ante tantas cosas que empezaron a resonar en su cabeza, Ji-won se desesperaba. Salió del baño y al verlos, salía corriendo. Kim trató de detener a Do-hoon, pero Do-hoon ya estaba harto. Por otro lado, Ji-won caminaba sin rumbo. Jamás había sido buena para orientarse. Lloraba y recordaba su infancia. Recordaba que llorar no soluciona nada, pero muchas veces es lo único que se puede hacer. Ji-won no entendía el por qué se siente tan mal. Desde que conoció a Do-hoon, sus emociones dependen mucho de él. Esperaba que la encontrara, la siguiera, pero seguramente ni siquiera se preocupó por ella. Para cuando se dio cuenta, ella estaba perdida y ni siquiera había llevado consigo el celular. En eso sintió que alguien se acercaba lentamente y eso la asustaba aún más. Aunque por suerte Do-hoon lograba encontrarla. Al parecer el señor que se acercaba a ella solamente estaba preocupado, pero ahora Do-hoon había llegado. Le contaba que es su esposo, pero Ji-won no podía dejar de llorar. En eso Do-hoon le pedía que lo abrazara. Casi muere al no poderla encontrar. Ya ni siquiera sentía sus piernas por tanto miedo que sintió. Ji-won finalmente lo abrazaba y Do-hoon por fin respiraba. Al menos su Ji-won estaba bien. Y claro que le debía una explicación. Hace 5 años, Kim Hae-jin, antes de irse a Francia a estudiar, estuvo obsesionada por él. Era demasiado. Le escribía a detalle todo lo que él hacía, a dónde iba y a quién veía. Tras investigar sobre ella, resultó ser la hija de un profesor que tuvo en la secundaria. Él rogó por su hija, así que por eso lo dejó pasar. Luego de eso, ella se fue a Francia y no volvió a saber nada más de ella. Pero ella apenas se enteró que él se casaba, regresó. Le prometía a Ji-won que esto no iba a volver a suceder. Tras hablar, él quería llevarla a casa, pero ella no quería. El olor de esa comida que preparó Kim le hacía tener deseos de vomitar y Do-hoon le entendía. Si ella no desea ir, él tampoco. Lo importante era estar juntos. Tras eso caminaron juntos, pero en eso Ji-won se reía. Pensaba en los estándares de belleza que tiene Do-hoon, pues son muy altos. Primero Jaime y luego Kim Hae-jin, pero para él había una mujer incluso más bonita que ellas, una que lucía bien con un vestido negro. Ji-won pensaba que hablaba de alguien más, pero hablaba de ella obviamente. Ella se molestaba por esto, hasta que él le dijo que ahora no había marcha atrás, pues él no puede vivir sin su Ji-won. Ella creía que era por Do-hoon, pero él ni siquiera se había acordado del bebé. Tras caminar un poco más, Do-hoon le pedía perdón por lo que pasó. Por eso no podía dejarlo pasar esta vez. De la nada, Ji-won preguntaba el qué ocurrió con esa chica de vestido negro. No funcionó. Y ahí sí le aclaró que se trata de ella. ¿O acaso no recuerda que ella logró seducirlo con un vestido negro? Con esto Ji-won lo entendía todo. Así que bueno, hoy dormirán en una habitación
linda de un hotel. A la mañana siguiente, Taewon salía del baño dándose una ducha y sorpresivamente Sejong estaba en su habitación. Claro que lo vio enterito. Él se asustaba y empezaba a cambiarse de ropa a toda prisa. Sin embargo, Sejong se quedó embobada. Al parecer, la mamá de Taewon le dijo que lo podía esperar en su habitación, pero así, entre pelear y pelear, ella resbalaba, lo sujetó del brazo y juntos cayeron en la cama. Estaban a una nadita de su primer beso, pero Sejong le pedía que se levantara. Ella simplemente había venido por un problema de matemáticas, pero por lo que ocurrió, Taewon le pedía que regresara mañana, que ahora no estaba bien para ayudarla. Ese día más tarde, Hee-won se reunía con Sejong. Quería saber qué le ocurre. Había estado como una estatua todo el día, y así le contó lo que ocurrió. Hee-won entendía, ambos estaban aturdidos, pero Hee-won le recomendaba el descubrir qué es lo que siente por él. Y claro, ella ya tenía en su mente la posibilidad de que le guste Taewon. Pero, ¿y si a él no le gusta a ella? Hee-won no sabía qué responder, pues eso justamente es lo que siente ahora por Do-hoon. Descubrió que ella está enamorada de él, pero si él no siente lo mismo por ella, ¿qué pasará? Hee-won le respondía, el dolor es parte de la juventud. Pero en medio de esto, ya Do-hoon llegaba a verla, y Sejong sabía que su tía está loquita por su tío. Con los días, por fin Hee-won se encontraba en su nueva casa, lugar al cual ni de chiste llegaría Kim. Por ahora, con sus náuseas y su malestar, el trabajar estaba siendo muy difícil. No tenía ánimos para nada y por su culpa, el resto de profesores tienen trabajo extra. Ya pensaba incluso en renunciar, pero en eso Do-hoon la veía así. Preguntaba el qué le ocurre y claro que la veía mal, cansada y no sabía qué hacer para ayudarla. Así que decidió informarse el qué le ocurre a su esposa. Los días pasaron y la semana de deportes llegaba. Hee-won estaba lista para luchar. No pensaba rendirse, aunque no quería contarle a Do-hoon lo que le ocurre en la escuela, por miedo a presionarlo más. Pero él ya lo sabía todo, así que al menos para animarla se despedía de ella con un besito. Así Hee-won se quedaba en su trabajo, pero al parecer Do-hoon ya había preparado algo para su esposa, y la sorpresa estaba en esa bolsa. Así el festival deportivo iniciaba. Cada curso se esforzaban al máximo por ganar, y Hee-won obtuvo el permiso para ser árbitro al menos. No quería que nadie más cargue más peso por su situación. Sin embargo, ahí estaba la pesada de la profesora Choi, quien siempre tiene ánimos para molestarla. La envidia la corrompe, pero hoy Hee-won ya no lo soportaba más. Le aclaraba que para ella será difícil el casarse, pues es una persona que habla fácilmente a espaldas de otro. Si ella estaba tan interesada sobre su matrimonio por su embarazo, ¿por qué no lo habló con ella? Así que le pedía que usara sus agallas para hablar de frente. En eso esta pensaba, ojalá te tropieces. Y esta profesora sin querer terminó haciendo que Hee-won tropezara. Ella estaba a nada de caer cuando en eso Do-hoon llegaba y la sujetaba. Y sorpresivamente tenía el mismo uniforme que su esposa. Tras salvar a su esposa de la caída, Do-hoon le contaba que el día de hoy se tomó vacación. Tras ponerle su gorra, miró a la profesora Choi y le dijo a su esposa que debería tener más cuidado. Hace varios días Do-hoon había notado que algo le ocurría a Hee-won, pero ahora sabe que no es culpa de Kim Hae-jin, sino de una profesora. Pero en eso surgía la pregunta, ¿cómo consiguió el uniforme? Y esto había sido gracias a la profesora Kim. De repente llegaban corriendo el director y el subdirector a saludarlo. Pero hoy él solo quería ser tratado como el esposo de una profesora. Pero en vista de que vino, invitaba a todos los docentes a una comida y pidió que la profesora Choi les avisara a cada uno. Claramente él había escuchado todo lo que ocurrió y todo lo que Hee-won le contestó, pero así Do-hoon pasó toda la tarde cuidando a su esposa. E incluso cuando llegaba el momento de que participe la clase 7, que sería la de su esposa, él iba a hacer su reemplazo. Más tarde todos fueron a la comida y dado a que el vicepresidente de la corporación Daehan estaba ahí, pedían sus palabras, pero él solamente quería decir algo, que hoy es un esposo preocupado nada más. Hace días había notado que su esposa
estaba pasando por un momento difícil y hoy descubrió que quizás todos se sienten incómodos por culpa de él. Así que le rogaba que de ahora en adelante, al menos en la escuela, solo trataran a Ji-won como la profesora Yang. Así que bueno, esta comida era un soborno para que lo ayudaran en eso. Y claro que lo aceptaban gustosos. Ji-won estaba tan emocionada. ¿Acaso solo vino para pedirles eso? Y claro que era así. Por ella podía dejar todo de lado. Solo que dado a que hoy es un esposo y no el vicepresidente, empezaban a ofrecerle bebida. Ji-won le pedía que se cuidara, que no bebiera tanto. Y claro, él estaba bien. En eso la profesora Kim pedía un platillo especial. Se lo ofrecía a Ji-won, pero este le provocó náuseas. Y no solo a ella, también a Do-hoon. Rápidamente fueron al baño, pero mientras Ji-won estaba ahí, se topaba con la profesora Choi. Ella venía a disculparse. De verdad, ella le decía que no tuvo la intención de hacer que tropezara. Sin embargo, Ji-won no dudó en calmarla, diciendo que aunque eso no fue así, sí inició una pelea con ella sin motivo. Así que solo esperaba que la próxima vez no se le ocurra exponer a su Do-hoon. Choi salía y se encontraba con Do-hoon, el cual también la regañaba. Debe ser cuidadosa si no quiere terminar desempleada. Tras ellos salía su cariño. Y bueno, ya debían volver a casa. Ambos iban con el chofer de la empresa y claro que Do-hoon a la final sí estaba borracho. Pero mientras más lo miraba, Ji-won más se sentía atraída por él. Entendía que quizás él lo tome como una simple atracción carnal, pero para ella era algo más. Lo amaba y lo que hizo hoy fue algo tan bonito. Siempre tuvo miedo. No quería salir lastimada. Vivió el matrimonio de sus padres que fue un fracaso y lo único que hacía en él era llorar. Pensó que quizás, dadas a las circunstancias, ellos dos podían terminar así, pero cada día que lo conoce siente más cosas por él y ya era hora de dejar el miedo atrás y permitirse amar a alguien de verdad. Tras ello, intentaba tocar la mano de Do-hoon, pero ella se sorprendió cuando él tomó primero la suya. Se bajaron y al ingresar a la casa, Do-hoon ya no podía soportar más, quería estar con ella. Fueron a la habitación y aunque él quería como siempre iniciar con esto, esta vez ella quería que todo cambiara. Ella quería ser la que comience todo. Y así empezaba con esto. Do-hoon estaba tan sorprendido, solo que de la nada sonaba el celular de Ji-won. Y aunque no quiso contestar al principio, al ver que era del número de su madre, no lo dudó. Contestaba y un hombre platicaba con ella. En eso Do-hoon agarró su celular. Este señor le contó todo lo ocurrido y al parecer su madre había ingerido demasiadas pastillas para dormir. Por eso debían ir inmediatamente al hospital. Cuando llegaron, Ji-won le hablaba a su madre. ¿Por qué razón tomaría tantas pastillas? Solo que en eso un hombre ingresaba. Delicadamente empezaba a limpiar a su madre. Ji-won se sorprendía. ¿Qué es esa reacción que tiene su madre? El señor llamado Baek-han era muy tierno con su madre y al momento ya platicaba con ellos. Él fue quien tomó la iniciativa de llamarlos, aunque después de que su madre, la profesora Lee, despertara, estaba enojada porque había molestado a su hija con esto. Al parecer lo del insomnio también había sido su culpa, pues él está cortejando a su madre, ya que para él es una persona de tan buen corazón. Ya más tarde Do-hoon y Ji-won regresaban a casa, pero ella estaba asombrada. Jamás pensó que alguien hablara así de su madre y menos decir que tiene buen corazón, cuando toda su infancia, en las diferentes ocasiones que fue internada en el hospital, jamás vio a su madre llegar. Los únicos que se preocupaban eran Min-won y la madre de Min-won. Por eso era imposible que alguien sin corazón ahora digan que sí lo tiene. Llegaron a casa y Ji-won solamente quería llegar a dormir. Estaba tan triste y Do-hoon se dio cuenta enseguida. La cargaba y le decía que esto es lo único que puede hacer por ella en este momento, para que así se sienta bien. En ese momento Ji-won empezaba a llorar. Estaba muy triste, pero no entendía por qué lloraba. En eso le echaron la culpa a Do-hoon, solo que por primera vez Ji-won se sinceró. Le contó que un día cuando su madre debía irse temprano, esperaba a su padre para que la recogiera. Este se tardó y así empezaron a pelear. Ella lloraba, pero solo esto empeoraba todo. Por eso sabía que llorar
no sirve para nada. Desde el divorcio de su madre, Hee-won se quedó a vivir con ella, pero era más como cada una vive su vida por separado. Le contó lo mucho que la ayudaron Min-won, la mamá de Min-won y Miran, ya que parecía jamás contar con su madre. A veces sentía que no era una buena esposa, pero para Do-hoon lo era. ¿O acaso no recuerda lo que pasó antes de ir al hospital? Esto le hizo recordar a lo que iban y así empezaron nuevamente con eso. Pues cada vez que ella está con él, siente que todas sus preocupaciones se van lejos. No había dudas. Ama a este hombre y tras abrazarlo, le soltaba de golpe un Do-hoon, te amo. Pobre, se le pudo parar el corazón por la sorpresa tan linda. La abrazaba y de golpe él también decía, te amo, Hee-won. Al decirse te amo todo cambiaba. Ella no entendía, ¿acaso le dijo lo mismo? Él le aclaraba que jamás se hubiese casado con alguien por la que no siente nada. Pues desde el principio era así, él la ama. En eso le pedía a Hee-won que repitiera lo que dijo, y ella prometía siempre decírselo, siempre decir, te amo, Do-hoon, y él a ella, un te amo, Hee-won. Ay, por fin. A la mañana siguiente no querían separarse. A Do-hoon ni siquiera le importaba llegar tarde al trabajo, pero claro que a ella sí. Así que ni modo, debían alistarse. Y como no tenían tiempo, Do-hoon aprovechó esto para sugerir que se bañaran juntos para ahorrar agua. Ese día más tarde, Do-hoon se encontraba en las nubes. Todo le parecía lindo, incluso el clima que parecía que llovería con truenos. Pero en eso notó que el padre de Kim Hae-jin estaba ahí. Le pidió al asistente Lee que le ayudara a despachar a ese señor. Solo que este, de forma desesperada, pedía conversar con Do-hoon. Do-hoon lo permitió. Y no deseaba dar su brazo a torcer. La señorita Kim Hae-jin debía pagar por sus crímenes. Pero su padre le suplicaba que le diera una oportunidad, que 1000 veces prefería que la llevaran a un hospital psiquiátrico a que sea encarcelada, pues eso era mucho mejor que ser una ex convicta. Do-hoon, al verlo suplicando de rodillas, se conmovió. Lo permitía, pero Kim no debía salir de ese hospital sin su aprobación, o si no, no volverá a darle otra oportunidad. Por otro lado, Sejong regresaba de clases, pero justo frente a ella estaba Tae-woo y su supuesta novia. La supuesta novia notó que Sejong iba atrás, pero en eso, el delegado de la clase alcanzaba a Sejong. Había quedado en conversar del paseo de la escuela más tarde con ella, pero a ella se le había olvidado. Ella le pedía hablarlo mañana, pero él no le dio opción. Agarró su mano y se la llevaba a comer hielo raspado, solo que enseguida Tae-woo también la sujetó. En vista de que para el mundo habían 2 chicos peleando por una mujer, Sejong les pedía a ambos que la soltaran. El delegado de clase no entendía por qué interviene él si tiene novia, pero enseguida Tae-woo le comentaba que Hye no es su novia. En eso Sejong ya quería irse, pero este chico decidió confesarle a gritos que ella le gusta. Esperaba una respuesta, pero Tae-woo la sujetaba porque ya debían irse. En eso Tae-woo regresó y le susurraba a este chico, Sejong jamás saldrá contigo, pues yo seré el único hombre en su vida. Ah, qué enamorado que está. Tras eso la sujetó de la mano y la llevaba, pero llegó a un punto en el que ella ya no quería que fuera así. No entendía por qué su afán de ayudarla si no es su problema, pero él decía que ella jamás podrá salir con nadie y que si ella desea, podía interferir también en su vida. Tras avergonzarse, Tae-woo se iba y Sejong no entendía qué le pasa. En eso él se regresó y la abrazaba. Le pedía que por primera vez lo mirara solo a él. Le explicaba que no está saliendo con Hye, ya que ella supo desde el principio que él está enamorado de Sejong. Ya estaban a una nadita de proponerse pasar a algo más cuando en eso Hee-won los vio. Les pedía subir al auto, pues los llevará a casa. Así se subieron, pero Do-hoon estaba celoso. Casi se pone a interrogar al pobre Tae-woo, pero Hee-won lo impidió. Solo que de la nada Sejong quería saber si en el paseo escolar irán a un lugar con piscina, y así era. Solo que en eso Tae-woo se le ocurrió mencionar que el otro profesor que irá será el profesor de cultura física, el señor Shin. Y ahí sí que se encendieron los sensores de celos de Do-hoon, pues él sabía que este tipo está interesado en su Hee-won.
Así que cuando estos dos llegaron a casa, Do-hoon trataba de persuadirla para que no vaya al paseo, pero ya lo habían hablado antes y no había problemas. Ella deseaba ir, pero al notar su insistencia, Hee-won se molestaba. Más tarde comían, pero ella estaba de mal humor. Él no sabía cómo decirle que el problema no era el viaje, sino que va a ir con ese profesor. Pero ¿por qué ella no lo entiende? Tras eso se fueron a la cama y ambos estaban de mal humor. Ninguno comprendía al otro. Y así al cabo de 2 días el viaje se dio. Hee-won decidió dar el brazo a torcer, ya que no lo verá en 3 noches. Se abrazaron y su malestar terminó. Se dijeron lo mucho que se aman y así Hee-won se fue al viaje. Aunque también a ese viaje fue la profesora Kim, quien de forma sorprendente la pasaba siguiendo y tomaba fotos de Hee-won a lo loco. Por ello Hee-won quería hablar con ella. Ya sabía que es una espía de Do-hoon. Y sí, en eso vio cómo le tomaba otra foto y Hee-won le arrebataba el celular. Vio los mensajes y entendía todo. Estaba aún más furiosa porque él no confía en ella. Al momento Do-hoon la llamó, pero al poco tiempo todo el malestar se acabó, pues él no es que no confiara en ella, solo que le daba rabia pensar que el profesor Shin tuvo que ir con ella antes que él. Por eso estaba molesto, pero no pasaba nada. En eso escuchó que Do-hoon debía ir al extranjero, se había dado un accidente y viajaría el mismo día. Do-hoon le explicaba que todo estará bien, que regresará el domingo en la mañana. Hee-won estaba preocupada, pero así empezaron a ser pero tan cursis que ya el asistente Lee no lo soportaba. Pero tras despedirse, Hee-won volvía a estar tranquila y ya sin las fotografías de la profesora Kim, aunque ella ya se había ganado un viaje gracias a estas fotos. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico, el padre de Kim Hae-jin llegaba a verla. Al parecer le había ofrecido llevar a Do-hoon con él en esta visita, y al ver que no cumplió, Hae-jin entendía. Todo es culpa de esa mujer que se embarazó de otro hombre para capturar a su Do-hoon. Su padre le pedía que encontrara un hombre que la amara, que se olvidara de él, pues ella es linda y joven. Solo que Kim Hae-jin solamente quería a Do-hoon y pensaba luchar por él. Pasaron los días y Hee-won se encontraba con Mira. Hee-won estaba tan asustada cada vez que el accidente por el que tuvo que viajar Do-hoon se complicaba. Lo peor es que Do-hoon no contestaba sus llamadas. En eso Miran cambió de conversación y toparon el tema de Min-won. Habían peleado nuevamente, pero en eso vieron a Jung Seo, la hija de su vecina novelista. Ella había llegado a darle una paleta a Do-hoon, pero enseguida Miran empezaba a jugar con ella. En eso Hee-won escuchó que abrían la puerta principal. Estaba asustada. ¿Y si es Kim Hae-jin? Quería protegerse y enseguida tomaba un jarrón. Apenas este apareció por la puerta, lo golpeó y le daba un fuerte golpe de bienvenida a su esposo. Parecía que no había sido nada grave. Empezaba a besar a Hee-won, quería pasar a algo más, pero no le daba la oportunidad para contarle que tiene visitas. En eso encendían la luz y Miran se asombró al ver que el papá de Do-hoon estaba sangrando. Más tarde lo curaba, pero él estaba algo enojado. Se sentía tan mal, quería pasar el tiempo con ella, pero hoy debía mantenerse tranquilo durante la presencia de las visitas. La había extrañado tanto. Había trabajado mucho, tuvo un largo viaje y solo quería verla. Lo peor es que también llegaba Min-won y otra vez llegaban los celos. Pero así empezaron a comer. Parecía que esta noche jamás terminaría. Do-hoon quería llamar la atención de Hee-won, pero al tocar su supuesta pierna resulta que no era la de ella, sino la de Miran. Y así todo se complicó. Se disculpaba con Miran, pero al momento empezó a preguntar a Min-won si desea reconciliarse con Miran, y era un sí. Le preguntó lo mismo a Miran y también dijo sí. Ante esto los enviaba a casa. Debían aprovechar la atmósfera. Tras echarlos prácticamente esperaba el castigo. Pero uno que no dure más de 5 minutos, pues ya no podía soportarlo más. Sin embargo, el castigo simplemente fue un beso. Tras eso, Hee-won se iba, pero el castigo terminó siendo la explosión para Do-hoon, tanto que la sujetó y la llevó al dormitorio. Y bueno, ahí pasó lo que tenía que pasar, una gran explosión. Con los días llegó el cumpleaños de la madre de Do-hoon. Debían ir y aguantar a las tías, las cuales no dejaban de contar las anécdotas de Do-hoon, sobre todo de las citas a ciegas que fracasaban. Supuestamente él hablaba y hablaba con tal de cumplir la hora de la cita y ya,
se acabó. La cita que más había durado fue de 1 hora y media, y la media hora fue porque se había dañado el ascensor y quedaron encerrados. Pero finalmente dio con su pareja ideal. Las tías estaban tan felices por Do-hoon y se daban cuenta que ahora Do-hoon ya ni siquiera planifica su vida. Esto hacía muy feliz a Hee-won. Se sentía amada por muchas personas. Pero mientras tanto, Kim Hae-jin se había estado negando a tomar el medicamento, pero sorpresivamente de un momento a otro decidió tomarlo. Aunque esto era una trampa, solamente lo simulaba. La enfermera verificaba, pero al rato, ella sacaba el medicamento de su boca. ¿Por qué? El tiempo pasó volando y ahora Hee-won se encontraba con 6 meses de embarazo. Ya estaban en vacaciones de verano y la profesora Kim se irá de viaje, porque Do-hoon se lo había ofrecido a cambio de ser una gran espía. En eso el celular de Hee-won sonaba. Ella contestó, pero rápidamente colgaban. Ya era la segunda vez de esto y estaba un poco asustada, pero enseguida llamaba a Do-hoon, el cual opacó cualquier mal presentimiento. Hasta este momento han pasado ya 4 meses desde su matrimonio y ha sido la mejor decisión de su vida, pues es tan feliz. Y eso que sus hormonas la están volviendo loca, con emociones fuertes de la nada. La relación con su mamá sigue igual, ella es fría y distante, pero ahora Do-hoon es quien la consuela cada vez que eso pasa. Lo más bonito es que hoy él llegaba a recogerla, pero cuando ella se dirigía a él, un carro empezó a acelerar de la nada. Iba rápidamente hacia Hee-won y Do-hoon se asustó. Le pedía correr, pero ella no reaccionó, así que él corrió con todas sus fuerzas y lograba impedir que la atropellara. Sin embargo, esta emoción fuerte hizo que Hee-won se desmayara, y ese carro se había chocado. Hee-won en su inconsciencia sentía su cuerpo tan pesado como si se hundiera en el mar. Sabía que fue atropellada, pero se sentía tan cansada como para intentar despertarse. En eso escuchaba cómo Do-hoon le pedía perdón. Nuevamente permitió que esto ocurriera, le prometía darle todo si despertaba, incluso que eligiera ella el papel tapiz para el cuarto de Do-hoon. Ella pensaba que esto es una buena idea y enseguida se puso consciente. Quería llamar a Do-hoon. Escuchaba lo que el doctor le informaba a Do-hoon. Se había desmayado por el shock y por una anemia leve, pero no entendían por qué no despertaba. Ella escuchaba todo, pero no podía moverse, hasta que en eso Do-hoon le decía al doctor que la prioridad es ella. En ese momento Hee-won lograba hablar. Do-hoon llegaba a sus brazos, pero Hee-won le pedía jamás volver a hablar así de Do-hoon. En eso notó que estaba lastimado su brazo. Le pedía irse a ser curado. Él no quería, pero en eso Hee-won agregó: o vas a hacerte tratar inmediatamente o no ingresas a esta habitación. Y ya ni modo, tenía que hacerse atender. Un poco más tarde Do-hoon regresó. Ya estaba curado. En eso le pedía a Do-hoon cumplir con su promesa. Ella elegirá el papel tapiz para la habitación de Do-hoon. Él no entendía, escuchó todo eso y claro, pero no podía responder. En eso Hee-won le preguntó el por qué le dio prioridad a ella antes que a Do-hoon, pues se supone que su matrimonio es por Do-hoon. Y era así. Pero él deseaba darle un hogar feliz, cosa que no sería posible si ella no está en él. Esto la conmovió porque él no solo era un buen padre, sino también un buen esposo. En eso llamaron a la puerta y al parecer alguien había venido a verlo, pero él no quería saber nada de ese hombre. Estaba tan enojado y Hee-won quería saber por qué, hasta que finalmente Do-hoon le contaba. El hombre que quiere verlo es el padre de Kim Hae-jin. Al mencionar esto, Hee-won le preguntaba, ¿acaso Kim no estaba en un hospital psiquiátrico? Pero Do-hoon le contó que Kim había engañado a todos con su colaboración ante el tratamiento, pero apenas pudo se escapó. Su padre había tratado de comunicarse con Do-hoon, pero él no respondía a sus llamadas. Y al parecer Kim Hae-jin había resultado gravemente herida en el choque del auto. Pues sí, fue ella quien intentó matar a Hee-won. Así que él no pensaba esta vez ceder. Finalmente Kim Hae-jin deberá pagar por todos sus crímenes. Con los días, Do-hoon se reunió con el padre de Kim Hae-jin. Le dijo que ya era momento de que su hija afrontara las consecuencias. Ya no pensaba ceder en nada y que de ahora en adelante solamente deberá enfrentarse a su equipo legal. Se disculpaba, pero ya no podía poner más en juego la vida de su familia. Tras eso se fue y claro que esto fue un golpe duro para ese pobre hombre. Al momento Do-hoon se encontraba con su esposa. Estaban tan enamoraditos que el asistente Lee estaba aburrido. Tanto amor y él soltero. Como dice el refrán, comiendo pan enfrente de los pobres.
Pero en eso Do-Jun le preguntaba al asistente Lee si le interesa irse de vacaciones, pues se lo merece. ¿Qué tal un viaje a Balcanes? Y como que Do-Jun quiere ser Cupido, porque justamente a ese lugar irá la profesora Kim. Tras decirle esto, Do-Jun se fue con su esposa y claro que el asistente Lee estaba feliz. Por fin se va de vacaciones. Pero antes, Do-Jun y Hee-won se iban a su luna de miel. Habían esperado mucho para tener un gran descanso y no eran los únicos en el viaje. También llevaron a los tortolitos, Sejong y Taewon. Aunque claro, no se quedarán mucho tiempo, solamente 2 días. Pero en eso Do-Jun los vio alejarse. Les gritaba porque era una falta de respeto que se alejen. Hasta que en eso Taewon preguntaba si sería una falta de respeto besarse frente a él. Con esto los dejaba en blanco y bueno, ni modo, tuvieron que seguirlos, pero de lejos. Ya en la noche, tras dormir a los niños en sus respectivas habitaciones, Do-Jun llegaba a pasar junto a Hee-won. Ella estaba tan feliz con él y al parecer ya saben qué será su pequeño Do-Jun. Será una niña. Estaban tan emocionados pensando en cómo será, pero en eso Hee-won mencionaba la primera vez que lo vio. Ser tan impulsiva aquella vez pudo haber sido peligroso, pero sentía que fue un milagro haberlo conocido a él. Y el estar con él hoy parece algo que suena tan imposible. Realmente fue el destino quien hizo que Do-Jun dejara de lado sus horarios aquel día y llegara para conocerla. Él sabía lo difícil que debió haber sido para ella enterarse que se embarazó y no saber quién era el papá, pero a la final le agradecía por confiar en su amor. En vista de esto, nuevamente se la llevaba a la cama. Pasó el tiempo y llegaba otoño. Ella ya se encontraba en el siguiente semestre escolar. Solo que todo se volvió peor. Ya no era tutora de ninguna aula y podría decirse que fue una consideración, por lo que los profesores empezaron a sentirse nuevamente incómodos con ella. Aparte se sentía culpable porque si no se hubiese casado con Do-Jun, jamás la tratarían así. Sería una embarazada más que debe asumir sus responsabilidades con normalidad. Sin embargo, ahora debía aliviarse de todo esto, evitar el estrés y disfrutar de su bebé que estaba por nacer. Por ello, había decidido renunciar y hoy era su última clase con los alumnos que antes ella dirigía. La despedida fue dura y más al ver que ellos habían preparado una despedida para ella, con mensajes lindos, un ramo de rosas e incluso con una foto para el recuerdo. Tras ello, Hee-won se encontraba con Do-Jun y no podía parar de llorar. La verdad es que no deseaba dejarlos, pero sentía que era lo mejor. En eso Do-Jun le hacía mirar aquel cerezo frente a ellos. Nadie lo cuida, pero año tras año florece y crea hermosas flores. Así es Hee-won. Como profesora siempre dio lo mejor. Y a la final nadie es perfecto. Lo importante es dar todo de sí. Y ahora ella debía esforzarse para ser una gran madre. Pasaron los días y una tarde, su madre llamó a Hee-won. Le contaba sorpresivamente que se va a casar con el profesor Baek-han, lo que la asombró, porque incluso le preguntó si podía asistir. Hoy le contaba esto a Miran y a Mingwon. Ellos le decían que no asista, y más porque Do-Jun no estaba para ir con ella. Él había salido de viajes de negocios, pero ella quería ver con sus propios ojos la expresión de su madre. Dado a eso, Miran y Mingwon decidieron acompañarla. Así aquel día llegó para ver con sus propios ojos la realidad. Una madre riendo junto a su esposo. Jamás en su vida vio eso. El sentimiento de traición recorría su cuerpo. Pero tras ir al baño, Do-Jun empezaba a enfadarse. Le hacía doler constantemente. Aún faltaban 10 días para su nacimiento, pero quizás sus sentimientos lo apresuraban. En eso, 2 personas ingresaban al baño y empezaban a hablar mal del profesor Baek y su madre. Al inicio no quiso decir nada, pero enseguida se enfureció. No dudó en defender a su madre y su padrastro. Por ello empezó a hablar con ellas fuertemente y tras echarlas, ella salía. Veía a su madre tan feliz y pensaba. Fue hace mucho cuando vio a su madre sonreír así. Aquella vez de forma sorpresiva llegó y preguntó si había cenado. Ella le dijo que no, solo para no romper la atmósfera. Eran de los pocos buenos recuerdos que aún tiene de ella. Pero en medio de todo esto, su Do-Jun llegaba. Tras verlo, decidieron ingresar a la ceremonia juntos, aunque aún ese sentimiento no se desvanecía. Veía a su madre tan feliz y solo esperaba que se acercara para felicitarla y luego marchar.
marcharse. Pero cada vez el dolor empeoraba y al parecer Do-hool quería salir. Estaba a nada de desfallecer, cuando en eso su madre llegó ante ella y sujetaba su mano. Hee-won la rechazó. Sin embargo, aunque eso pasó así, su madre no se despegó de ella. Ayudaba a llevarla al auto para que fuera al hospital y poco o nada le importó su boda. Pero Hee-won no estaba acostumbrada a este tipo de atención por parte de ella. ¿Por qué ahora actúa como una madre? Aquella mujer que antes la hacía sentir sola ahora estaba con ella. Esto la irritaba. Quería que la dejaran, no la necesitaba en este momento, no después de tantos años de haberla ignorado. Hee-won lloraba y Do-hoon trataba de calmarla. Los dolores aumentaban y ella ya no podía soportarlo. Cada vez el dolor era más y más fuerte, y más cuando llegó el momento de dar a luz. En ese momento se acabó el amor maternal, solo tenía rencor por tanto dolor, hasta que finalmente nacía su preciosa Do-hool. Do-hoon lloraba porque ella lo había hecho bien. En eso le traían a su preciosa bebé, una niña tan linda que al poco tiempo empezaba a llorar. Pero apenas Do-hoon le hablaba, se calmaba. Era tan pequeña y para Hee-won el dolor había valido completamente la pena. Pero en eso pensó en su madre. ¿A ella también le dolió así? ¿Qué pensó cuando ella nació? Sin embargo, ahora era momento para ser feliz. Pero mientras tanto su madre esperaba paciente las noticias, hasta que en eso no soportó más y empezaba a llorar, porque en el fondo ella sí ama a su hija. Con la llegada de la bebé todo cambiaba. Era la felicidad para todos, incluso Do-hoon ya no quería ni ir a trabajar con tal de estar viendo a su bebé. Pero en esa tarde su mamá llegaba a visitarla. Quería saber cómo está su hija, porque ahora ella se ha convertido en mamá. Dado a su relación era difícil conversar, pero Hee-won, después de experimentar el dolor de tener un hijo, tenía otro pensamiento. Pero en eso su mamá empezó a hablar, disculparse con ella por haber sido tan egoísta antes. Sabía que estaba a punto de dar a luz y aún así le pidió asistir a su boda. Al momento ella le mencionaba que no sabía cómo ser madre. Al inicio sí intentó ser una buena madre. La alimentaba, la cambiaba, la cuidaba, pero dado al odio que sentía por su padre en esa época, torció todo y ya no podía tener el lujo de demostrarle amor. Al inicio ella pensó que tras divorciarse todo mejoraría, pero no. Llegaron las deudas y quería luchar, demostrarle a su padre que ella podía sola. Y al inicio pensó que su hija la esperaría, pero luego se dio cuenta que ya había sido demasiado tarde para ser una buena madre. Fue una tonta porque no pensó que esa pequeña niña que extrañaba los brazos de su madre crecería tan rápido, mucho más rápido de lo que ella pensó, lo suficiente como para ya no necesitarla. Le pedía perdón porque por su maldito orgullo había perdido lo más maravilloso de la vida, y lo sentía. Porque le hizo mucho daño. No quería que la perdonara, solamente poder disculparse antes de que sea tarde. Solo deseaba ahora la felicidad sin lastimarla aún más. Tras ello se iba, pero justo antes Hee-won la llamaba. Pues si tanto lo lamenta, podría empezar ahora a ser una verdadera madre. No quería su perdón. Pensaba que todo lo que ella le hizo era difícil de perdonar. Pero si para ser feliz necesitaba hacer eso, lo iba a hacer. Así que Hee-won le pedía a su madre que desde ahora en adelante estaba en deuda con ella y debe hacer todo lo que antes no hizo. Su madre lloraba, pero parecía ser el comienzo para que finalmente tengan una relación normal entre madre e hija. Pasaron ya 6 meses y la pequeña Do-hool ahora ya tiene un nombre lindo. Se llama Yeori Kang. Una linda niña, pero que mal anochaba a sus papás, despertando cada cierta hora para comer, y así empezaba la vida de padres primerizos. Cada hora ella despertaba y aunque ambos se encargaban de ella, ninguno lograba tener un descanso adecuado. Habían intentado de todo para que ella aprendiera a dormir durante la noche, pero era imposible. Parecía incluso que Yeori organizaba sus horarios. En una tarde Do-hoon llegó a casa, las encontraba durmiendo y esperaba a él poderse hacerse cargo de Yeori para que su esposa descansara mejor, pero terminó despertando a la recién dormida, y Hee-won enloqueció. Empezó a ser mezquina con su hija e incluso a pelear con su esposo. Él quería contratar a una niñera para que la ayudara, pero ella no quería eso. Lo tomaba a mal, pues incluso ella había dejado de trabajar para ser una buena madre. Al momento Hee-won se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
haciendo, gritando frente a su hija tal como lo hacían sus padres. Se asustaba y enseguida le dio la bebé a su papá. Se fue del cuarto y pensaba que no lo estaba haciendo bien. Se había prometido ser mejor que sus padres, pero ahora hacía lo mismo. Más tarde Do-hoon llegaba a verla. Ambos platicaban y Do-hoon siempre encontraba las palabras perfectas para hacerla sentir mejor, pues no debía esforzarse de más, solo ser feliz para que su pequeña Yeori también lo sea. Pero en eso Do-hoon le recomendaba que tomara un descanso, y así la envió a la isla Jeju, para que lograra descansar y liberarse de tanta tensión. Mientras, Do-hoon se hará cargo de la bebé durante sus vacaciones de verano. Aquel día como nunca, Ji-won llegó a ese lugar y durmió plácidamente. Tras levantarse al día siguiente, se dio cuenta que ni siquiera le había escrito a Do-hoon. Lo llamaba, pero ella recordaba que todo estará bien, que Yeori está muy bien cuidada por él. Sin embargo, estar lejos de su bebé y pensar que no está ahí para cuidarla, la hacía sentir mal, incluso angustiada. La verdad es que cuando Do-hoon le sugirió lo de viajar, se sintió decepcionada, porque él estaba siendo demasiado considerado con ella, y lo peor es que ya ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que ellos hablaron de algo que no se relacionara con Yeori. Pero así pasó 2 días sola. En una tarde regresaba a la villa, ya no quería seguir paseando sola. Recordaba la última vez que vino aquí con Do-hoon, y ahora lo extrañaba más que nunca, y no solo a él, también a su bebé. En eso ingresaba a la casa y vio los zapatos de un hombre. Corrió a ver quién era con un palo de golf en la mano, lista para golpear a quien sea, pero resultaba ser su galán. Él había llegado este día, porque es especial para ambos, aunque ella lo había olvidado. Hoy es su aniversario de bodas. Estaba a punto de besarla y en eso recordaba a Yeori. Ji-won preguntaba dónde está bien, la trajo. Y bueno, la bebé se quedó con su abuela materna, así que está bien cuidada. La mamá de Ji-won había llamado a Do-hoon y al enterarse que él la envió sola a su hija a una villa, le dijo que fuera a verla por su aniversario, que no podía dejarla sola y que ella se encargará de la bebé. Al momento, Do-hoon le explicaba todo esto e incluso que ha llegado a la conclusión de que ella se carga más responsabilidades de las que puede soportar. Le decía a su esposa que no pueden ser perfectos para Yeori, simplemente deben ser felices para poder hacer feliz a Yeori. Ese siempre había sido su plan, pero hace ya algunos meses no la nota feliz, solo pasa cansada y de mal humor, y por eso era la razón de este viaje. Al estar a solas hoy, era el momento para recordarse lo mucho que se aman, y así a la mañana siguiente sentían paz interior. Levantarse sin preocupaciones fue bonito. Sentían que nuevamente el amor había regresado a su hogar. Y bueno, ¿de qué manera? Porque los golosos aplicaron el dicho: en la repetición está el gusto. Más tarde, Ji-won pensaba, el nacimiento de Yeori fue una bendición para su familia. Sin embargo, la presión por convertirse en una buena madre impidió que ella disfrutara este momento. Pero gracias a Do-hoon ahora lo entendía. No debía esforzarse de más para ser una buena madre, solamente debía ser feliz. Se suele decir que cada persona tiene su propio tiempo para todo. Así como ellos dos, que empezaron fuera de lo común, se conocieron y se pensó en un matrimonio sin imaginar que a la final ese era su destino. Poco a poco todo entre ellos dos cambió, pero cada cosa que vivieron fue algo suyo. Fue un momento que jamás en la vida olvidarán, y ahora entendían que lo mejor para ser feliz es darse un respiro para recordar todo lo hermoso que antes se ha vivido. Así pasaron 7 años. Hoy Ji-won estaba más feliz que nunca, incluso disfrutando de la compañía de sus vecinos, de Jo Ji-soo, su esposo, y sus 2 niños. Y el más pequeño es meses mayor a Yeori, el cual está muy pendiente e interesado de Yeori. Y desde ya Jon Ji-soo observaba en ellos un futuro. Se llevaban tan bien que quizás puede que lleguen a hacer algo más. A pesar de los obstáculos de la crianza, todo había salido perfecto, aunque Do-hoon aún era muy consentidor, tanto que al saber que la pequeña Jeonsu había aprendido el piano, su padre le compró uno a Yeori. Y lo peor es que Yeori solo dijo que esto era una pérdida de dinero, porque no estaba interesada en el piano. La pequeña Yeori, más que llevarse con Jonseo, que es de su edad, le gustaba más pasar tiempo con Jeonsu, la hija mayor de Jon Ji-soo. Por otro lado, se preguntarán cómo está Miran y Minwoo. Pues al parecer bastante bien. Se casaron y ahora viven feliz la vida viajando por muchos lugares, disfrutando
aún la vida sin tener más responsabilidades. Y ahora esta parrillada era en honor a Ji-won porque Do-hoon siempre la apoyó en sus sueños y deseos. Y ahora ella ha obtenido su doctorado. En eso Mira le preguntaba a Yeori a quién se parece, a su mamá o a su papá. Y Yeori respondía que eso es una pregunta retórica. Si dice que se parece a su papá, su mamá se sentirá mal. Y si dice que se parece a su mamá, su papá se sentirá mal. Entonces, era de mala educación preguntar eso. Así o más pilas. Por otro lado, Ji-won había tenido un segundo bebé. Y este es varoncito, el pequeño Nori. Ya llevan 7 años de casados y luego de su aniversario todo mejoró. Habían contratado una niñera y ahora Ji-won se dedicaba a ser feliz y a hacer feliz a toda su familia. El bajar un poco la presión también ayudó mucho y la prueba de ello es Yeori, una niña amorosa y tierna. Aunque no siempre será todo felicidad. Claramente habrá momentos en los cuales es normal discutir, pero todo se solucionará y quedará en el pasado. Y como pueden ver, esta familia aún tiene mucho por vivir y mucho por descubrir. Una familia que a la final es completamente feliz. Los meses pasaban y llegaba el último día deportivo del jardín de infantes de Yeori, y por lo visto se lo había tomado muy en serio, tanto que había entrenado junto a su papá, día y noche, para ser los vencedores en las carreras de 3 piernas. Estaban seguros, pues hoy vencerán Do-hoon y su Yeori. Competirán contra los vecinos, Jun-seo y su papá. Aquel día llegaron muy emocionados a la escuela. Esta vez no iban a perder, y aquí entre papás estaba el alma de la guerra limpia. Luchar junto a sus hijos para vencer. Aunque Jun-seo no estaba muy feliz con esto, incluso el año anterior cuando él ganó el concurso, terminó llorando porque Yeori lloró porque perdió. Sin embargo, ahora sí venía la competencia en serio. Así, juego tras juego, ambos equipos daban lo mejor de sí. En unas ganaban y en otras perdían. Pero finalmente llegaba la que más les interesaba, la competencia de 3 piernas. Solo que en ese momento Jun-seo desapareció. No lo encontraba ni Yeori entendía la razón de que él se haya escapado. Al saber que él no va a participar, Yeori le decía a su padre que si Jun-seo no participa, ella tampoco. Solo quería demostrarle lo mucho que entrenó para vencerlo. Su papá lo entendía, pero había entrenado mucho. Dado a eso, lo pensó mejor y Yeori fue a un lugar que ella conoce, donde justamente encontraba a Jun-seo escondido. Entendía que él quiere que ella gane esta vez, pero le explicaba que ganar de esta manera no era ganar. Al no participar, está haciendo que tanto esfuerzo y sacrificio por ser mejor que él no valga nada, pero él simplemente no quería volver a verla llorar. Yeori agregaba que si tanto le gusta, pues que jugara y diera todo de sí, porque ella hará lo mismo. No quería una competencia falsa, o ahí sí se enojará. Así lo convenció y ellos estaban animados porque sus padres echaban chispas. Pero era en serio lo que dijo Yeori. Había practicado mucho, tanto que apenas inició la competencia, al poco tiempo, lograban rebasarlo significativamente. Y así Yeori obtuvo su primer lugar y bien ganado, tal como lo quería. Jun-seo al verla feliz lo entendía. Qué linda que se ve. Sin embargo, el tiempo pasa volando y ahora solo quedaba el recuerdo de aquella vez, ya que su preciosa Yeori ahora es toda una adolescente que formó una amistad muy fuerte con Jun-seo. Por otro lado, nos preguntaremos qué pasó con Sejong y Taewon, pues ellos aún se mantienen juntos, aunque su relación se mantuvo tal y como siempre, algo que era raro para Sejong. Desde la preparatoria, cuando se volvieron novios, sus besos habían sido un de repente, y ahora prácticamente ni la besaba. No entendía si esa forma de cuidarla era solamente porque la ve como una hermana, o si realmente sigue interesado en ella de esa manera. Y así empezaban nuevamente a complicarse las cosas. Ella quería algo más, pero él siempre se alejaba al momento. Sin embargo, por esta inseguridad y al ver que una compañera de la Universidad de Taiwán pasaba como chicle tratando de llamar la atención de su novio, ella se deprimió. Y en una reunión de la universidad, cuando todos bebían, esta resbalosa quería llamar la atención de Taiwán, pues supuestamente es la más hermosa. Pero ese día quedó todo claro, que él solamente tiene ojos para su Sejong. Y al ver que ella tomaba desesperadamente porque estaba deprimida por su noviazgo, se acercó y la llevaba a casa.
Una vez cerca, por fin se enfrentaban a la realidad. Ella con la bebida finalmente le preguntaba por qué últimamente ya no desea besarla. Se habían alejado tanto que habían hecho que ella se haga ideas que no son, que él ya no la quiere, que solo la ve como una hermana. Pero aquel día, Taewon le dio un beso que ella jamás podrá olvidar y le decía que sigue tan interesado en ella como aquel primer día. En eso, la madrastra de Sejong la vio y bueno, ya tuvo que entrar a su casa. Tras despedirse y acostarse en su cama pensaba, ¿realmente eso pasó? Se sentía como aquel primer beso que recibió de él. Al siguiente día, dado a que él posee un departamento porque es independiente, Sejong llegaba a conversar sin distracciones. Él había estado pensando en lo que ella le dijo anoche, y en eso le mostraba una cajita que había preparado para ella. Al abrirla, Sejong encontraba un anillo de compromiso. Él había estado preparando esto para ella, por eso estaba muy distante, intentando de que no lo descubriera. Tras ponerle el anillo, confesaba que estaba mucho más enamorado de ella que antes, y la razón de no besarla era simplemente por su codicia. Si la abraza, está feliz, pero si la besa, piensa en ir más allá y no quería apresurarse. No quería que ella se sienta presionada. Pero al decir esto, Sejong lo besó, porque aunque odia admitirlo, ella había pensado igual que él, y esto, entre ellos dos, se solucionaba hoy. Incluso con los días, él se volvió mucho más cariñoso con ella, tanto que hasta la resbalosa sintió celos. Espero, familia hermosa, que hayan disfrutado de esta hermosa historia. Y la verdad es que yo me enamoré de esta historia, porque como saben, no todo lo que uno planea sale tal cual, y solo es cuestión de abrirse paso para ver la luz en medio de la oscuridad. Antes de despedirme, recuerden apoyar a sus creadores leyendo la historia completa en la plataforma oficial. Les dejo el link en la descripción de este video.